Listo. Bueno, reiterar el saludo, muy buenos días, agradeciéndoles mucho por su puntualidad, por estar conectados en esta sesión, para este encuentro tutorial. La idea, como les he comentado, como les comentaba, como les comenté ayer, como les comento generalmente en los encuentros tutoriales y en los IPAs, ¿no? Es que aprovechemos mucho estos encuentros, estas sesiones. No, quizás no sea el ideal de encontrarnos, que tenemos nosotros en mente, pero em, la idea es que aprovechemos mucho y que charlemos y conversemos. Miren que esa conversación que tuvimos ayer, para mí fue muy productiva en el sentido de que sí me permite saber cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Y en ese sentido, eso nos permite también orientar el proceso de formación. Realmente, el trabajo de los tutores y ustedes que ya son maestros en algunos casos y quienes se están formando apenas para hacerlo, quienes nos estamos formando pues en este proceso, porque como les he dicho siempre, ¿no? Educar es, eh, quien se dedica a enseñar tiene que tener la convicción de que todos los días va a aprender algo. Entonces, quienes nos estamos formando, pues, em, sabemos y debemos ser conscientes de que nuestro ejercicio, nuestra práctica como maestros y como maestras, se enriquece, se fortalece y se transforma en la medida que tengamos interacción con los estudiantes, que charlemos, que conversemos, que lleguemos a acuerdos. Yo creo que ya no estamos en la época en que el ejercicio del maestro era llegar, sentarse en su pupitre, sacar un marcador, un borrador y ponerse a escribir y llenar tableros. Yo creo que ese ejercicio pues se sigue haciendo y en ocasiones será necesario, pero en lo posible el ejercicio de la educación no debe ser un ejercicio impositivo, ¿no? Creo yo que a partir de los acuerdos a los que podamos llegar en esas conversaciones, en esos diálogos, em, ojalá sería el ideal volver estos encuentros tutoriales una especie de minga de pensamiento, ¿no? Convertirlos en mingas de pensamiento, charlar, conversar sobre el mundo. Conversar es una palabra muy bonita, ¿no? Conversar quiere decir hacer converger versiones del mundo. Y, y eso sería lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo tengo mi versión del mundo, se las cuento a ustedes, se las comparto a ustedes, ustedes me comparten sus versiones del mundo y así vamos conversando y conversandito, vamos nosotros construyendo conocimiento, que de eso es lo que se trata, ¿no? Creo yo que esa tarea y ese ejercicio es mucho más fructífero que otros ejercicios y actos educativos, ¿no? La idea es que charlemos, conversemos con toda la confianza del mundo, sin miedo, sin pena y sin vergüenza. Aquí nos toca volvernos sinvergüenzas, ¿no? Sinvergüenzas en el sentido de que no es, tenemos que alejarnos de esa herencia que se nos ha transmitido en algunos casos, de que preguntar no es bueno, de que preguntar, si yo pregunto voy a ser señalado, y de hecho todo lo contrario, ¿no? Preguntar quiere decir que somos muy conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y por eso pues justamente podemos hacer preguntas. Entonces, esa es mi invitación. ¿Qué vamos a trabajar hoy, chicos y chicas? Bueno, ustedes ya saben, ¿no? El día de mañana se vence la actividad número 2 del curso de Etnociencia y Diálogo de Saberes, igual que el curso de Lenguas Nativas, de Enseñanza de las Lenguas Nativas en Colombia. Eh, y el día lunes, a partir del día lunes, muy tempranito, ustedes ya recibirán el material académico, se los voy a estar compartiendo por los correos electrónicos, se lo compartiré también en los grupos de WhatsApp. Y la idea es que hoy vamos a revisar qué es lo que nos pide esta actividad, ¿listo? Para la fase 3 de este curso. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros? Para de una vez aprovechar el tiempo, esta actividad no es tan larga como la anterior, tenemos menos tiempo, tenemos un mes prácticamente para realizarla, si no estoy mal. Y la idea es que aprovechemos muy bien el tiempo porque ya saben, pues estamos empezando como partiendo el periodo en dos, estaríamos empezando ya como en la segunda mitad del periodo académico y ya entraríamos en lo que sería un poquito más adelante ya la recta final del curso, entonces de los cursos en realidad. Y ustedes saben que en la recta final a veces siempre se nos complica un poco el tema, ¿no? Por las diferentes actividades que tenemos en los cursos, por los diferentes procesos que llevamos en cada uno de ellos. Y la idea es justamente aprovechar ese tiempo para no entrar en estrés. O sea, yo lo que menos quiero, mis queridos y queridas estudiantes, es que se estresen, porque el ejercicio de aprender
no debe ser un ejercicio que genere estrés, que genere angustia. Fatiga sí, cansancio quizá, pero estrés y angustia no, porque en esos estados realmente nosotros no somos conscientes de lo que muchas veces aprendemos. La idea es que entre más el cerebro aprende jugando, divirtiéndose. Si no está, si el cerebro no se divierte haciendo lo que está haciendo, el cerebro no aprende. Bajo esa circunstancia, pues si nos estresamos y si nos angustiamos, obviamente no vamos a aprender. Entregamos cosas, sí, pero no aprendemos. Y mi propósito fundamentalmente es que ustedes aprendan. Entonces vamos a revisar esa cuestión. El día de ayer yo les había comentado que tenía una charla con ustedes que me parece pertinente por cuestiones pues de la conversación que fue muy fructífera y fue muy interesante, pues no pudimos hacerla. Si alcanzamos, si el tiempo nos da, em, vamos a charlar un poquito sobre eso, porque sí me parece importante que ustedes tengan un marco conceptual sobre la cultura, ¿sí? Igual el concepto de cultura es un concepto transversal, ¿no? Que atraviesa todo este proceso de formación que nosotros estamos haciendo como etnoeducadores. Cuando estamos en un ejercicio, o cuando estamos, más bien dicho, en un contexto en donde estamos hablando sobre procesos etnoeducativos, pues uno de los conceptos que salen a flote y que empiezan a circular y que circulan constantemente es el de la cultura. A mí me interesaría saber qué concepción tienen ustedes de cultura, qué visiones, qué versiones, hablando de conversar, qué versiones tienen ustedes de cultura, sobre la cultura. Y charlamos y vemos qué hacemos. Yo, como les decía, tengo una propuesta. Creo que no sé si alcancemos. Si alcanzamos, pues lo hacemos. Y si no, pues con más calmita, quizá en el próximo encuentro tutorial o en el próximo CIPAS lo podemos desarrollar. Y aquí hago un paréntesis pequeñito, ahora que hablo de los IPAs. Con respecto a los IPAs, nosotros ya estamos, según la agenda que tengo y la programación que les compartí, vamos a hacer, ya nos quedarían solamente 2 jornadas de CIPAs, 2 sesiones de CIPAs, y estas 2 sesiones de CIPAs que vamos a tener, yo quisiera enfocarlas más que contenidos de los cursos, eso lo vamos a abordar, creo yo, en los encuentros tutoriales, pero les propongo, y no sé si a si a ustedes les parezca de una vez, porque yo con esto organizo mi agenda, tendremos nosotros un CIPAS el 19 y otro CIPAS el 26, que son los CIPAS que estarían pendientes según esa agenda. No sé ustedes qué opinen y no sé ustedes qué piensen, pero quisiera trabajar esos 2 CIPAS haciendo una jornada de lo que podríamos llamar una especie de conversatorio. Yo no diría capacitación porque eso requeriría más tiempo y requeriría otro tipo de acción didáctica, pero sí hablemos de un conversatorio, ¿listo? Un compartir de conocimientos sobre, y esta es la propuesta, y ustedes me dicen ahorita si les parece o no, sobre las normas APA, cómo aplicarlas, el uso de las normas APA ya en contextos de escritura académica. Entonces me gustaría tocar esos 2 temas. La escritura académica y obviamente ahí tocamos el tema de las normas APA, ¿listo? Las normas APA es un formato, no es que sean condicionantes para la escritura. Una cosa es la escritura, otra cosa son las normas APA. Las normas APA son ese formato que nosotros aplicamos a la escritura. Por tal razón, las normas APA no deberían convertirse en el coco, pues, nuestro, que nosotros nos dicen normas APA y nos asustemos. No, nos debería generar más preocupación, entre comillas, digo preocupación porque cuando nosotros planificamos las cosas son diferentes, pero nos debería generar más preocupación el tema de la escritura. Las normas APA son un formato nada más, ¿listo? Y tienen unas normas justamente que garantizan un proceso ético y estético de escritura. Pero la escritura fundamentalmente es un proceso planificado, ese es el proceso en donde nosotros vamos a tomarnos más tiempo, es un proceso en donde nosotros contrastamos conocimiento, hacemos ejercicios de inter y transtextualidad, que también son importantes que ustedes los empiecen a realizar y si ya lo realizan, pues mucho mejor. Hay que fortalecer esos procesos para generar procesos de escritura efectivos. Es necesario que nosotros desarrollemos eh, la capacidad de reflexionar eh, críticamente, ¿listo? Porque ahí es donde nosotros vamos a trascender la escritura. Si no, vamos a hacer ejercicios de repetición del conocimiento, pues que sí son saludables en ciertos momentos, pero a la hora de producir conocimiento, de generar procesos de producción de saber, y en este caso de saber pedagógico, que es lo que nos compete a nosotros, eh,
la escritura reflexiva y crítica sí es bastante necesaria. ¿Listo? Entonces yo les propongo eso. No sé si a ustedes les parezca. Estos dos últimos IPAs los trabajamos en base a, como orientándonos a eso. Vamos a orientarnos en la escritura académica y en normas APA. Esa es la propuesta que yo les tengo. Si ustedes tienen otra propuesta, si les parece, si no les parece, esta es la oportunidad pues de que charlemos y lleguemos a un acuerdo. Yo quiero llegar a acuerdos con ustedes para que esto no sea un ejercicio justamente como les comentaba al principio, para que no sea un ejercicio impositivo, o sea, yo no les quiero imponer las temáticas. Me encantaría poder charlarlas con ustedes, sobre todo revitalizando eh, esa misión y ese sentido eh, que está en el proyecto académico, pedagógico, solidario de nuestra universidad, de la UNAD, ¿no? El PAP Solidario. Entonces el CIPAS ahí se convierte en una figura que es realmente motivada por el trabajo de los estudiantes, por la iniciativa de los estudiantes. Y en ese sentido, pues la idea es que ustedes, con nuestra orientación, con la orientación de los tutores, trabajemos en esos CIPAS. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues mal haría yo, no sería muy coherente de mi parte imponer pues las temáticas de los CIPAS. Las hemos venido trabajando de esta manera porque sí me parece importante que conozcan algunas cosillas al respecto, pero con respecto a estos dos últimos IPAs, sí me gustaría llegar a acuerdos. Entonces, chicos y chicas, las y los escucho. Si están de acuerdo, trabajamos estos dos IPAs. Yo les propongo trabajarlos a partir de el fortalecimiento de la escritura académica y el uso de normas APA en textos académicos. Esa es la propuesta que tengo para estas dos sesiones, la del 19 y la del 26. Pero pues quisiera escucharlos y escucharlas. ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Les es útil? ¿No les es útil? Cuéntenme ustedes. Profe, buenos días. Para mí sí es Bien. pertinente estas dos temáticas porque es importante ir, digamos, perfeccionando la parte de la redacción y la escritura. Y la otra de las normas para pues aplicarlo, digamos, ya como para trabajos más académicos. De acuerdo, gracias Fabián. ¿Alguien más? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿O todos están de acuerdo? Sí, profe, de mi parte también estoy de acuerdo. Listo, gracias Dayana. ¿Quién más? Sí, profe, de acuerdo. Claudia, gracias. Mi profe, también estoy de acuerdo. Perfecto, Yuglani. Estamos trabajando en ciencia. Listo. ¿Alguien tiene otra propuesta o alguna temática que le gustaría profundizar también? La idea sería que, miren, los IPAs los trabajaríamos y los abordaríamos desde este tema de la escritura académica y normas APA, y los encuentros tutoriales que nos restan, trabajaríamos fundamentalmente, yo les decía desde el principio, ¿no? En el curso de lenguas nativas, mi objetivo es que nosotros tengamos por lo menos un marco de investigación, un anteproyecto sería esto, si la palabra se permite, de investigación en el que nosotros tengamos muy bien definido un tema, o por lo menos parcialmente muy bien definido un tema, lo podamos plantear en términos de pregunta, y a partir de eso nosotros podemos hacer una justificación y unos objetivos. Si alcanzamos eso en este curso, en lenguas nativas, me refiero, genial. ¿Listo? Con etnociencia, a mí, ¿cuál es mi interés? Que ustedes desarrollen pensamiento crítico con respecto a esta situación del diálogo de saberes. ¿Listo? ¿Qué es lo que implica ese diálogo de saberes? Por eso es fundamental que nosotros también partamos de unos conceptos que son básicos. Y así vamos a trabajar. Entonces, en los IPAs trabajamos más APA y en los encuentros tutoriales hacemos ya profundización sobre estos dos aspectos. En lenguas nativas, sobre el tema de los objetivos, que de hecho dependen también mucho de cómo nosotros mejoremos nuestra redacción. Y en etnociencia y diálogo de saberes vamos a trabajar con la profundización justamente acerca eh, de reflexiones críticas con respecto a la cultura y el diálogo de saberes. Esa es mi propuesta. Entonces, estamos de acuerdo. ¿Listo? Ahorita estamos 32 personas, creo. Porque aquí está la profe Cris también, entonces estamos 3 tutores y 35 menos 3 son 32. 32 estudiantes, ¿estamos de acuerdo? Sí, John, Yuri, gracias. Lady, gracias. ¿Alguien no está de acuerdo?
Listo, perfecto. Profe, qué pena, ¿con qué? Luciano. No le escuché muy bien. Ah, Porque yo les propongo que los siguientes, tenemos 2 sesiones de CIPAS más, ¿no? Una que se va a realizar el 19 y otra que se va a realizar el 26 de este mes. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Que en esos 2 CIPAS nosotros abordemos la temática que tiene que ver con escritura académica y uso de las normas APA y aplicación, más bien dicho, sería de las normas APA en contextos de escritura académica. Y en los encuentros tutoriales ya nos encargaríamos en lenguas nativas de fortalecer este proyecto de investigación, este proyecto de investigación, esta propuesta de investigación que estamos desarrollando. Y en etnociencia, la idea es que nosotros empezamos a generar un acercamiento, unos pasitos a la reflexión crítica acerca de la cultura y el diálogo de saberes y la necesidad de generar esos espacios de diálogo de saberes. Esa es mi propuesta. Entonces yo les pregunto a ustedes si están de acuerdo que lo hagamos así. Yo con eso organizo también el material para trabajarlo. pues sí, profe, por mi parte estaría bien. Listo, Sebastián, muchas gracias. Perfecto. Entonces yo creo que hay silencio administrativo de parte del resto. Eso quiere decir que es un sí. Sí, es un sí. Es una afirmación. Entonces vamos a trabajar así los siguientes IPAs y los encuentros tutoriales. Bueno, manos a la obra. Ahí están viendo ustedes las diapositivas, ¿verdad? A ver, voy a ver, su pantalla se está cargando. Listo, sí, ya. Entonces, vamos a revisar nosotros en este momento, como les decía, a partir del día lunes, ustedes, nosotros, más bien dicho, porque yo me meto ahí en ese saco también. Nosotros vamos a empezar a trabajar ya con la actividad 3, tanto el curso de lenguas nativas como el curso de etnociencia y diálogo de saberes. Vamos a revisar en este caso la guía de actividades del curso de etnociencia y diálogo de saberes. Entonces, recuerden ustedes, ya estamos en la fase 3. Aquí es bien importante tener en cuenta una cosa, siempre les recomiendo, ¿no? Profe, ya nos envió esa guía y no me he dado cuenta. No. Por eso les decía al principio, ¿no? La actividad se vence mañana, ¿listo? La actividad número 2. El 16 se vencen las actividades de los 2 cursos. El día lunes a las 8 de la El mañana, 3. de Es los la dos. de la 3 es que pregunto que si ya nos Sí, envió. por eso. Entonces, les estoy explicando. El día domingo se vence la actividad. El día lunes, a las 8 de la mañana, ustedes van a recibir el material para comenzar a desarrollar la actividad 3 de los 2 cursos. ¿Listo? Se vence el domingo la 2 y la del 3 ya la compartimos el día lunes. Esa actividad, ojo, estar pendientes de los correos electrónicos y del grupo de WhatsApp. Y en caso, ¿no?, de que alguno de ustedes no reciba ese material, por favor comunicarse inmediatamente por los grupos de WhatsApp o por el chat interno, por donde ustedes les convenga, y me comentan para poder compartirles el material, ¿no? Como les digo, 8 de la mañana va a estar esa información ya en sus correos y querría yo que antes de las 9 de la mañana ya en los grupos de WhatsApp, ¿listo? Para que la tengan en cuenta a partir del día lunes, ¿listo? Si no la tienen, si llega el día martes y ustedes no la tienen, miércoles no la tienen, entonces de una se comunican para que tengan la actividad, ¿no? Entonces, les decía, cuando nosotros estamos trabajando en una actividad, lo fundamental es leer bien la guía de actividades. Y leer bien la guía de actividades consiste en leer todo la guía de actividades, no solamente el pedacito de que nos dice aquí, mire, ¿qué tengo que entregar? ¿Qué es esto? Evidencias del trabajo. Tengo que entregar un documento en grupo. No, la idea es que ustedes lean toda la guía, ¿listo? Ustedes aquí se van a enterar, por ejemplo, de cosas que son bien importantes, que quizá en los tutores hemos sido muy flexibles al respecto, y la idea es que con el transcurso de los periodos académicos empecemos a dejar de ser tan flexibles y exijamos un poquito más. Entonces, ustedes si ven aquí los lineamientos generales para la elaboración de las evidencias de aprendizaje. Aquí está lo que deben tener en cuenta para desarrollar. Todos los productos, mire, dicen que tienen que ser escritos en normas APA. En el caso de incumplir con en el caso, por ejemplo, de evidenciar plagio académico, aquí están las sanciones y está citado aquí el estatuto. ¿Listo? Hay una herramienta, miren, aquí se les dice que hay una herramienta que se llama Turnitin, que es con la que nosotros trabajamos en la universidad para detectar el plagio. ¿Listo? O la posibilidad de plagio, más bien dicho, porque no en todos los casos es plagio consciente, pero bueno, por eso yo hablo más bien de posible plagio, ¿no? De incurrir en un posible plagio. Aquí están las sanciones, ¿listo?
Y no sé si ustedes cuando revisan la guía de actividades leen esta partecita aquí que es la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación nos permite a nosotros tener lineamientos claros sobre qué es lo que va a evaluar el tutor en esta actividad. Y esto nos va a permitir a nosotros también saber en qué tenemos que concentrarnos para hacer la actividad. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a hacer una actividad, leamos toda la guía. ¿Listo? ¿Qué nos dice aquí? Bueno, la actividad entonces empieza, voy a poner aquí esto en revisar. La actividad empieza el día lunes 17 de abril del 2023 y finaliza el domingo 14 de mayo del 2023. Casi un mesecito, por 3 días, ¿no? Es un mesecito. Entonces, para que tengan en cuenta, empieza el lunes, termina el 14, no es tan larga como la actividad anterior. ¿Listo? Para que ustedes de una vez vayan planificando. ¿Qué queremos hacer con esta actividad? Queremos que ustedes sean capaces de identificar la ciencia como un método o un saber, la etnociencia y la diversidad cultural desde diferentes contextos. ¿Qué nos permitirá esto? Generar una comparación crítica. Objetivo de este periodo, como les decía, en el curso de etnociencia y diálogo de saberes, que ustedes logren generar procesos de reflexión crítica. A mí me parece fundamental que ustedes empiecen a dar pasitos en la reflexión crítica. ¿Listo? El tema del pensamiento crítico nosotros la podríamos resumir en una frase que no es tan, digamos, tan del todo cierta o que sea tan real y efectiva, pero que podría resumirse de la siguiente manera, en esa expresión muy coloquial que dice no tragar entero, ¿no? Eh, Me gusta esa frase en el sentido de que por ejemplo, algunos filósofos hablan de que el proceso de aprendizaje es un proceso muy parecido al que hacen los animales rumiantes, ¿no? Qué es rumiar, ¿no? Entonces, rumiar es masticar y masticar y masticar y masticar y masticar, de tal manera que se aprovechen al máximo todos los nutrientes, ¿listo? Y no tragar entero implica eso, masticar, masticar y masticar el conocimiento, pensarlo, reflexionarlo, discutirlo, debatirlo, y de ahí ya nosotros asumirlo como un marco teórico para nuestras argumentaciones. El ejercicio de conocimiento, de producir conocimiento, realmente es un ejercicio de interpretación, argumentación y proposición. Se basa en esas tres competencias. ¿Listo? Interpretamos los textos, ¿listo? Argumentamos con relación a esos textos. Ahora, la argumentación no es un proceso que se realice cuando nosotros leemos una sola cosita. La argumentación es un proceso complementario, algo parecido a lo que hablábamos ayer, ¿no? Cuando nosotros estamos argumentando o argumentamos sobre un tema, obviamente surge la necesidad de relacionarlo con otros, ¿listo? Eso es lo que en la escritura nosotros llamaríamos procesos de intertextualidad y transtextualidad. No sé si ustedes conocen esos dos términos, la intertextualidad y la transtextualidad. Y si los conocen, no sé si los están aplicando. ¿Listo? En estos IPAs que vamos a desarrollar en los próximos, charlaremos un poquito yo creo que estas serían como competencias, la competencia intertextual y la competencia transtextual también, que son bien importantes para la hora de escribir, ¿no? Cuando nosotros escribimos, tenemos que tener en cuenta muy, muy bien esos dos procesos. Si no los conocen, vayan relacionándose con ellos, vayan buscando qué es que significan estas dos cositas. Entonces, objetivo fundamental en este curso es que a partir de todos esos procesos y todos esos elementos, nosotros desarrollemos pensamiento crítico con respecto al diálogo de saberes. Que no asumamos la cultura como si ya supiéramos de cultura. Y ese es uno de los grandes problemas que a veces tenemos, que nosotros asumimos que ya sabemos sobre un tema cuando realmente nos hace falta mucho por profundizar. De hecho, asumir que sabemos sobre un tema es el primer error que podemos cometer. Nunca debemos dejar de aprender sobre cualquier tema. ¿Listo? ¿En qué consiste la actividad? Ojo, actividad individual. Revisen esto, actividad individual, o sea, qué es lo que va a hacer cada una y cada uno de ustedes. Va a realizar la lectura de la bibliografía recomendada para la unidad. ¿Listo? Ustedes ya tienen el sílabus, en el sílabus ahí tienen las lecturas de la actividad, perdón, de la fase, ¿listo? De la unidad. Ojo, revisar el módulo, ese módulo es un documento bastante asequible, ¿sí? Es fácil de leer, no es complicado de leer, pero sí nos da la posibilidad de tener nosotros un horizonte sobre el cual comprender las lecturas que estamos trabajando. La lectura del módulo es una lectura sencilla, pero compleja. Sencilla en el sentido de que es accesible
y compleja porque las temáticas que se presentan, si nosotros empezamos a profundizar sobre ellas, entonces ahí ya vamos a complejizar los temas. Si solo hacemos la lectura plana y lineal, obviamente no vamos a profundizar en nada y pasará. Pero si hacemos una lectura muy concienzuda del módulo, nos va a servir muchísimo para comprender qué. Comprender fundamentalmente este segundo punto de la actividad, que es realizar una lectura minuciosa del texto, interculturalidad y descolonización del saber, el caso de las relaciones entre el saber y el poder en el contexto de la globalización. ¿Listo? Este texto está escrito por Marín y se realizó en 2014. Esto aparece en la unidad 2. Obviamente, esta lectura también la voy a compartir dentro del material que voy a enviar el día lunes, perdón. Ahora, a partir de esa lectura, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Ojo, de manera individual. Vamos a dar respuesta a los interrogantes planteados en el anexo 1. Ya vamos a ver la lectura, ya vamos a ver el anexo 1, a ver en qué consiste. Cuando nosotros ya hayamos realizado la respuesta, construido, escrito la respuesta a esos interrogantes, ahora sí ya nos reunimos en grupo, ¿listo? Y vamos a construir una infografía de carácter pedagógico sobre la descolonización del saber, tomando como referencia las respuestas que cada uno de ustedes dio en ese anexo 1. ¿Listo? La actividad colaborativa, entonces, ¿cuál sería? Primero, obviamente, participar en la organización. Ustedes se organizan, discuten, debaten sobre cómo van a construir el trabajo, fechas, organizan, planifican. Con base en ese diálogo, en esos acuerdos que ustedes lleguen en esa discusión, entonces ahí ya empezamos a construir ya la infografía sobre la descolonización del saber en las comunidades étnicas. Ahora, características de esa infografía: puede ser desarrollada en cualquiera de las herramientas digitales que tengamos a mano, ¿listo? Lo que sí es importante, que esa infografía tenga una apropiación argumentativa, o sea, que esté bien argumentada. Hoy justamente vamos a trabajar cómo construir esas infografías. ¿Listo? Por lo menos vamos a hacer una introducción a eso para que ustedes se vayan preparando. Eh, no debe estar saturada, ustedes deben ser muy meticulosos y eso lo vamos a ver más adelante, muy meticulosos, y esto se garantiza o se salva en el sentido de que ustedes planifiquen la infografía. Si ustedes piensan que hacer una infografía es, tengo mis respuestas y me pongo a dibujar de una, me pongo a hacer el texto, me pongo a hacer en internet, en Canva, en lo que sea, en la aplicación que ustedes manejen, PowerPoint. Si ustedes piensan que es hacer así la infografía, no. La infografía también es un proceso es similar a un proceso de redacción. Entonces, lema de este periodo académico con ustedes: vamos nosotros siempre a escribir, revisar, corregir. La infografía va a ser lo mismo. Vamos a diseñar la infografía, revisamos y corregimos. Hasta que de aquí al 14, o sea, a partir del lunes ya hasta el 14 de mayo, ustedes ya tengan una infografía que ha sido revisada por lo menos unas 5 o 6 veces. ¿Listo? Y vamos a entregar avances de lo que estamos haciendo en esa infografía. Ahora vemos cómo hacemos la planificación de eso y cómo intentamos planificar eso, y una planificación que yo les sugiero realizar para que esa infografía sea un documento muy bien hecho. ¿Listo? Entonces, no debe estar saturada ni de texto ni de imágenes, y debe desarrollar, y esto es lo que se va a calificar, que desarrolle los 5 interrogantes planteados en el anexo 1. Ya vamos a ver ese anexo. Y finalmente ustedes van a construir un documento grupal final que va a incluir una portada, el enlace de la infografía o la infografía si lo tienen así. Y ojo, cuando ustedes compartan un enlace de infografía, mapa conceptual, lo que ustedes hayan realizado, la organización gráfico que hayan trabajado en una aplicación en línea, deben asegurarse que la infografía, que el documento que ustedes comparten pueda abrirse, que esté compartido, que esté público. Porque suele pasar que ustedes copian el enlace, lo pegan, no revisan nada, lo envían, y entonces, ¿qué pasa? Llega el profe Mario, va a abrir su actividad, abre el enlace y necesita solicitar permisos. ¿Listo? O no está habilitada para que la vea el público. Entonces eso nos complica las cosas por cuestiones de tiempo. Y no, antes de entregar la actividad, por favor, no caigamos en ese error. Miren, yo que les decía en el CIPA, yo me di cuenta, yo me estoy dando cuenta que ustedes no están aprovechando los encuentros, bueno, que no que ustedes, que algunos de ustedes y algunas de ustedes no están aprovechando los encuentros tutoriales ni los IPAs. ¿Por qué? Porque los errores que yo he anunciado que pueden ser posibles en la entrega de las actividades están pasando. Entonces, por ejemplo, ya hay documentos, ya hay actividades que me han enviado que no está revisado el enlace, y entonces me toca decirles, miren, no puedo abrir su mapa conceptual porque no dieron los permisos. Esto lo hemos charlado en los IPAs, se ha hecho el llamadito de atención,
la sugerencia de que por favor revisen, pero no se está haciendo. Lo mismo, por ejemplo, con la plantilla, no estamos borrando las orientaciones, y son temas que ya hemos hablado mucho rato en los IPAs y en los encuentros tutoriales, pero son errores que se siguen cometiendo. Entonces yo digo, una de dos. O no estoy siendo claro, pero como ustedes no hacen preguntas, yo no sabría saber, yo no sabría saber, yo no sabría si realmente estoy siendo claro, ¿listo? O no, porque no hay preguntas, no hay retroalimentación de parte de algunos de ustedes. Difícil para mí, pues, leer sus pensamientos, saber si me entendieron o no. Yo parto de la confianza en que ustedes me dicen, profe, no hay pregunta, todo está claro, entonces yo parto de que todo esté claro, ¿listo? Entonces eso es una. Y la otra es que realmente no estamos aprovechando los encuentros tutoriales ni los IPAs. Así sean estos encuentros virtuales o en persona, ¿listo? Si nosotros no ponemos atención a lo que estamos haciendo, es bien difícil que nosotros podamos hacer un proceso como satisfactorio. ¿Listo? Tenemos la oportunidad. Yo les decía, no sé si les decía en el CIPAS o en el encuentro tutorial, me hubiera encantado que cuando yo hice mi proceso universitario, tener acceso a las grabaciones de las clases de algunos de mis tutores o de mis profesores en este caso. Ojalá de todos, ¿listo? Pero habían clases memorables que uno decía, uy, qué interesante esta clase, y que lamentablemente, porque la tecnología no nos lo permitía en ese momento, quedaban así, pasaban las 2, 3 horas de clase del seminario, listo, y ya no podíamos volver a tener acceso a esa conversación. Ustedes tienen esa posibilidad de poder revisar la grabación de estos encuentros, ¿listo? De revisar los IPAs, de detenerlos, de pausarlos, de regresarlos, de hacerlos, de adelantarlos, ¿listo? Y a mí me parece que esa es una de las ventajas más importantes, pero si no la aprovechan es bastante difícil. ¿Listo? Entonces aprovechemos eso, evitemos caer en los errores de los que hemos conversado. Y lo que les digo, yo confío en ustedes cuando me dicen, no, profe, todo está claro. Preguntas, chicos, chicas, no, todo está claro. Confío yo en eso y me voy con eso. Pues yo no podría ponerme en la tarea de decir, uy, ¿será que sí está? A ver, me voy a meter en la mente de cada uno de ustedes a ver sin comprender. No puedo hacerlo. Físicamente me es imposible. Por eso les digo, charlemos, conversemos. Si hay dudas, si hay preguntas, no duden en hacerlas. Me encantaría que las hagan en los encuentros tutoriales. Y si no pueden hacerlo porque son tímidos, porque nos gana un poquito la timidez, o nos da vergüenza preguntar porque no superamos esa herencia, lamentablemente ciertos ejercicios de educación tradicional nos dejaron con respecto a las preguntas, pues ahí están, hay muchas formas de comunicarse. O sea, decir que no pudimos comunicarnos en la actualidad es bastante difícil. Hay unos casos excepcionales, ¿sí? Yo sé que todavía hay lugares de nuestro país y del mundo que la comunicación es bastante difícil. Pues son excepcionales. En la mayoría de los casos, la comunicación, al menos tenemos una media horita al día de comunicación. Y entonces aprovechemos y comuniquémonos, porque es la única manera de entendernos. No podemos leer el pensamiento, todavía no hemos desarrollado la inteligencia suficiente para comunicarnos telepáticamente. Listo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces les recomiendo leer ahí la guía de actividades, muy juiciosos y juiciosas. Leanla toda, lean la rúbrica de evaluación para que ustedes tengan muy en claro qué es lo que vamos a evaluar. ¿Listo? Porque de aquí pasamos también a la siguiente fase de los procesos, bueno, o a una parte de los procesos formativos que a mí me suele, pues, me causa curiosidad, ¿no? Que es que recibimos la calificación y decimos, profe, pero ¿por qué me calificó? ¿Listo? ¿Por qué me calificó así de bajito? Y entonces, miren, chicos, tenemos una guía, una rúbrica de evaluación, la rúbrica evalúa estas cuestiones, su puntaje, usted obtuvo su puntaje de acuerdo a esa rúbrica, y nosotros evaluamos cómo hace esa rúbrica. ¿Listo? Entonces, para que la tengan en cuenta. Hasta ahí, dudas, inquietudes, preguntas, sugerencias, comentarios, invitaciones a almorzar, nada. Creo que listo, nada, silencio absoluto. Mm. Silencio absoluto. Esto me recuerda de una canción. Profe, una preguntita Sí, ¿con quién? ¿Con quién? Perdón. con Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Cuéntame. En la infografía que usted nos dice que tenemos que hacer, nosotros vamos a utilizar las herramientas que nos da la infografía con imágenes de internet, o nosotros tenemos que dibujarlas y de nuevo y ponerlas en la infografía.
No, ustedes pueden utilizar recursos. De hecho, buena pregunta. Vengan, si hay una página, bueno, pero no te respondo. Ustedes pueden utilizar recursos de Internet, obviamente, imágenes si lo necesitan. ¿Listo? Siempre y cuando las citemos. Eso de las citas sí es fundamental. Como vamos a ver el tema de normas APA, cuando ya vayamos a hacer la infografía también vamos a aplicar normas APA, sobre todo en el tema de las citas, de la referenciación de las fuentes. ¿Listo? Si es una imagen que tiene derechos de autor, hay que citarlas. Cuando ustedes busquen información en Internet, es bastante importante que sepan distinguir qué tipo de información tiene licencia o está subida bajo licencia y protegida por derechos de autor. Y en Internet, y esta es una cosita que si no la saben, empiecen a buscar y a consultar sobre eso. En Internet se encuentran mucha información que tiene un tipo de licencia que es el Creative Commons. El Creative Commons o ese tipo de licencia quiere decir que puede ser utilizada sin necesidad de ser amparada bajo la protección de derechos de autor. Es una licencia de acceso público, más bien el Creative Commons, ¿no? Y ese tipo de información es la que ustedes pueden buscar. No sé si ya sepan hacerlo. Si no saben hacerlo, ahora si quieren, me hacen acuerdo más tardecito, cuando terminemos el tema de la infografía, y les podrían indicar cómo podrían buscar ustedes imágenes, por lo menos en Google, porque también conozco, y les muestro unas páginas donde yo puedo buscar también información y fotografías en este caso, imágenes, que sean de uso público. ¿Listo? Eso es bien importante, que ustedes lo sepan conocer, porque, por ejemplo, si ustedes van a hacer un trabajo y alguna sustentación, por ejemplo, y están utilizando imágenes que están protegidas bajo derechos de autor, pues obviamente pueden estar, uno, incurriendo en plagio, y dos, los pueden demandar incluso chicos y chicas. ¿Listo? Entonces, es necesario que nos empecemos a curar también en salud de eso y empecemos a utilizar ese tipo de herramientas, bajo licencia Creative Commons o licencias de uso público. ¿Listo? Si no saben, si no han tenido información al respecto de cómo hacerlo, si quieren, más adelantico, cuando trabajemos lo de la infografía, me hacen acuerdo y lo revisamos si les parece importante y pertinente. ¿Listo? No es necesario que las dibujemos. Y de todas formas, la infografía es un proceso que también implica y requiere de la creatividad de cada uno. Si vemos que necesitamos dibujar, pues dibujamos. Si no hay cosas que no se encuentran en Internet, no todo está en Internet, entonces tendremos la necesidad de crearlas nosotros mismos, pues las creamos. Si encontramos en Internet, pues lo que tendríamos que tener en cuenta es que no tengan esa condición de derechos de autor, y si tienen derechos de autor, pues citémoslos, ¿listo? Pero no habría problema. Esta es la lectura que nosotros vamos a trabajar. Yo diría que es una de las lecturas más extensas que vamos a trabajar nosotros, ¿listo? No es complicada, el texto no es complicado, pero sí requiere de la lectura. Entonces, dentro de la planificación que ustedes vayan a realizar, ¿listo? Les recomiendo que de una vez, aquí terminamos este encuentro tutorial, ustedes salen, van a almorzar, listo, empiezan a descansar, y de una vez se ponen a pensar, bueno, ¿hasta cuándo vamos a hacer la lectura? Sí, en el grupo, ¿cómo vamos a repartir la lectura? Este tipo de lecturas, yo no soy muy amigo de ese trabajo colaborativo que se organiza diciendo, vean, usted lea de la página 1 a la 5, usted de la 6 a la 10. No, porque no se va a entender en contexto una lectura. La lectura háganla todos individual, respondan a esas preguntas de manera individual, a las preguntas de esto que es la matriz 1, ya les voy a compartir. Con esa lectura que ustedes trabajaron allí, ¿dónde está? Acá. Con esa lectura que ustedes realizarán, van a construir esto que es la matriz 1, que también les lo voy a enviar el día lunes, a partir del día lunes, que nos presenta la matriz 1. La matriz 1, esta no es, perdonen. Estamos viendo la matriz 1. El anexo 1, perdón, la matriz 1 fue la que hicimos en esta actividad. Esto acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, aparecen unas preguntas que deben ser respondidas individualmente, ¿listo? La actividad anterior también, la matriz 1 debe ser elaborada individualmente y deben entregar esa matriz individual y la matriz compilada junto con el mapa conceptual en el documento que van a entregar el domingo, ¿listo? Si son grupos de 5, entonces ¿yo qué debo ver? Debo ver 5 matrices individuales, la matriz compilada grupal
y el mapa conceptual. Eso hablando de la actividad 2. En el caso de la actividad 3, ¿yo qué voy a ver? Anexo 1, diligenciado individualmente por ustedes, la infografía que ustedes construyen a partir de esa discusión. Eso es lo que voy a ver en esta actividad realmente. Entonces aquí tenemos una serie de preguntas. ¿Listo? La idea es que ustedes respondan con sus propias palabras, haciendo ejercicios de comprensión de lectura. Ojo, chicos y chicas, por favor. Hay una frase que poco me gusta utilizar. ¿Listo? Que poco me gusta utilizar porque es que me la repetía muchísimo en la escuela y en el colegio. Y esa frase a mí me generó ciertos traumas. Entonces, ojo, chicos y chicas. La frase es que soldado, ¿cómo es que soldado avisado no muere en la guerra? Entonces, chicos y chicas, evitemos el plagio. ¿Listo? Yo no quisiera pasar por esas situaciones tan incómodas de decir, vean chicos, sacaron 0 porque aquí esto está plagiado de tales y tales páginas. Evitémonos ese mal momento. Evítenselo ustedes, evitémoslo para mí. Y de todas formas, como ustedes vieron aquí, hay unas sanciones para el tema del plagio y todas estas cuestiones. Yo he venido siendo bastante insistente al respecto. Les dije, bueno, la primera actividad no hay problema. Esa soy flexible porque ustedes no conocen sobre el tema, no se les ha informado, pero lo hemos hablado en todo este tiempo y la idea es que ustedes no copien y peguen, por favor, evítense esa situación. ¿Listo? Evítense esa situación. Esto menos mal queda grabado y subido a YouTube, entonces cualquier cosita, aquí queda la evidencia de que les compartí esa preocupación. Evitémonos ese tema de copiar y pegar. Evitémonos esa situación del copy-paste. Responden a estas preguntas. Entonces, la actividad consiste en que hacen esa lectura, la actividad individual, y contestan estas preguntas. Cuando tengan contestadas estas preguntas, entonces ahí sí ya empezamos a organizar nosotros lo que sería la infografía. Me imagino yo que ustedes, hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes. Sí, profe, buenos Sí. días, una preguntita. Lady, Sí, profe, ¿ese anexo debemos desarrollarlo un solo por grupo o también, igual que la matriz, una igual por que la cada grupo? matriz. Perfecto, muy bien te pregunta Lady y gracias. Igual que la matriz 1, el anexo 1 debe ser desarrollado individualmente, ¿listo? Y lo que hacen ustedes ya es o sea, yo quiero ver en la actividad, cuando ustedes hagan el documento, las matrices de cada uno de ustedes. Y el anexo, en este caso de la actividad 3, el anexo 1, diligenciado individualmente. Con esa información ustedes ya pueden hacer la infografía, que la infografía ya es la compilación. ¿Listo? Revisemos otra vez la actividad un poquito ahí y nos detenemos ahí, no hay problema. Pero muy buena pregunta. Gracias, Lady. Ese tipo de preguntas son las que a mí me encantaría aclarar con ustedes. Entonces, ¿qué nos dice la actividad, no? Entonces, actividad 1, realizar, miren, actividad aquí dice individual, esto es lo que tenemos que hacer nosotros individualmente. Entonces nos dice que realizamos la lectura del texto y luego respondemos a los interrogantes planteados en el texto. Una vez ya tengamos planteado esto, ahora sí vamos a construir la infografía ya en grupo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Con esas respuestas que dimos, nosotros iniciamos un diálogo, una discusión, los aportes individuales y ya de manera colaborativa, aquí ya no, la diferencia entre la actividad 2 y la actividad 3 es que en la actividad 3 ustedes ya no van a hacer un anexo 1 compilando las respuestas, ya no. Entregan las matrices individuales, ¿listo? Y la compilación ya se la hace con la infografía. ¿Se me hago entender? O sea, no es necesario ya que hagan un anexo 1 compilado del grupo. En la matriz 1 sí, en la actividad 2 sí es necesario, o sí era necesario porque a estas alturas ya debe estar terminada esa actividad. En la actividad 3 no. Solo necesito los 3 anexos, el anexo del grupo del integrante 1, del 2, del 3, del 4, del 5, ¿listo? Y la infografía hace las veces de compilación de esos anexos 1. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Perfecto, Lady. De manera tal que cuando ustedes entreguen este documento que aparece aquí, el documento final debe incluir la portada. Aquí le vamos a poner, además del link de la infografía, le vamos a poner las matrices. Esto lo voy a cambiar aquí, lo voy a corregir para entregarlo a ustedes. Listo, vamos a incluir la portada, los anexos 1 de cada integrante del grupo y el link de la infografía más las conclusiones y la bibliografía. ¿Listo? Eso es lo que vamos a entregar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos y todas de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto, muy bien, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tenía alguna duda? ¿Alguien más iba a comentar algo?
Ana Milena, creo que era. Era la misma pregunta de la compañera, ya me la quitó. Ok, no, se adelantó. Bien, Gracias. perfecto. Bien, muchas gracias, Ana Milena, entonces. Bueno, ya revisamos la guía, ya revisamos la matriz número 1 y la actividad. Ahora, bueno, ¿qué es la infografía? Me imagino yo que ustedes, a lo largo de este periodo, de este proceso académico, ustedes ya han trabajado con infografías, ¿verdad? Ya han hecho infografías. ¿O me equivoco? Sí hemos trabajado con infografías. Bien, perfecto. ¿Ustedes ven necesario que trabajemos este tema de la infografía? ¿O ustedes ya conocen la infografía, ya la manejan? Ya no me detengo en esto. ¿O lo trabajamos, como ustedes quieran? Aquí tengo el material. Trabajemos. Trabajemos, listo, trabajemos. Vengan, este audio lo voy a borrar porque eso no tiene nada. Listo, entonces, ¿qué es una infografía? Una infografía básicamente es un documento que tiene un carácter didáctico. Lo interesante de las infografías es que por su construcción y su naturaleza son instrumentos, son recursos, son dispositivos didácticos. En estos dispositivos didácticos, o sea, ¿por qué didácticos? Porque tienen como finalidad fundamental, además de informar, generar procesos de aprendizaje. Una infografía informa, por eso se llama infografía de información, ¿listo? Pero tiene como objetivo el hecho de generar procesos de aprendizaje, que usted cuando lea una infografía, cuando revise una infografía, termine generando procesos de aprendizaje, ¿listo? O se genere, más bien dicho, procesos de aprendizaje. La infografía combina texto e imagen, ¿listo? Pero es texto de manera sintetizada e imagen alusiva a lo que se está trabajando, ¿listo? La infografía es el resultado justamente de todos estos organizadores gráficos, chicos y chicas, surgen justamente de los estudios psicológicos que se hacen con respecto a las condiciones y facilidades de atención que tiene el cerebro. O sea, una infografía no es el resultado de que alguien dijo, ay, ve qué chévere poner una hoja de dibujitos y texto. No. La infografía surge justamente cuando algunos psicólogos cognitivos empiezan a pensar, bueno, ¿cómo hacemos que el cerebro preste más atención a la información que se está presentando? Vivimos en un mundo saturado de información, ¿listo? Entonces usted abre el celular, ¿listo? Abre, no sé, Facebook y lo que usted encuentra es una cantidad de información infinita. Cuando usted hace una búsqueda en Google, encuentra usted información, ahí le aparece, ¿no? Encontramos 11 millones de resultados a veces sobre algún tema. ¿Listo? Es muchísima información. Entonces se dijeron, bueno, listo, ¿cómo es el cerebro para lograr aprender cuando hay tantísima información? Entonces la infografía surge justamente en ese proceso. Entonces dijeron estos psicólogos, dijeron, bueno, el cerebro necesita, para que el cerebro aprenda, necesitamos que el cerebro pueda estar atento, o sea, se logre captar la atención del cerebro. Si nosotros presentamos información y es una información, por eso yo soy, de hecho estas diapositivas no me gustan mucho, por ejemplo, esta diapositiva, no me gusta, es necesaria en este caso, pero no me gusta. Porque si yo le muestro esto, nuestro cerebro lo que va a hacer, uy, qué pereza, mucho texto. Y entonces va a evitar, porque el cerebro por condiciones naturales, y esto sirve mucho en los procesos de aprendizaje, cuando ustedes estén interesados en diseñar material didáctico, incluso en las estrategias de aprendizaje que ustedes estén construyendo o que vayan a construir, tengan en cuenta que el cerebro solamente pone atención a aquello que le llama la atención. ¿Listo? Entonces, si ustedes van a hacer una cartilla, por ejemplo, y ponen muchísimo texto, el cerebro no va a estar atento, porque el cerebro, por condiciones naturales, tiene la característica de evitar el consumo de energía. ¿Listo? Entonces, el cerebro dice, no voy a utilizar toda mi energía en leer un texto de 900 páginas. ¿Listo? No la voy a utilizar. ¿Listo? Nosotros obligamos al cerebro a hacerlo. En muchos casos, lo obligamos, pero el cerebro no trabaja cómodo bajo estas condiciones. Entonces, la infografía dice, bueno, vamos a captar, o los que crearon las infografías, dicen, vamos a captar la atención. Y el cerebro capta más rápido la atención, o se capta más rápido más bien la atención del cerebro cuando utilizamos imágenes. ¿Listo? Y ahora dijeron, bueno, ahora que tenemos ya la atención del cerebro, vamos a ponerle un texto, pero el texto debe ser lo más sintético posible, condensarse de manera tal
que no le dificulte al cerebro, que ya está cómodo porque ya está nuestra atención en las imágenes, entonces el cerebro ya tiene la atención en las imágenes, ya está cómodo, se siente en un lugar seguro y no lo vamos a estresar. Vamos a poner texto de la manera más sintética posible. ¿Listo? Y así surgen las infografías. Las infografías mezclan imagen y texto de manera tal que el cerebro no se estrese. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro hace la búsqueda de la información, empieza a hacer todos los procesos cognitivos, empieza a hacer todos los procesos, lo que Vygotsky, por ejemplo, hablaría de andamiaje, ¿listo? Y los procesos de asimilación, acomodación, de pie, bueno, todos esos procesos cognitivos empieza a desarrollarlos el cerebro y termina generando aprendizaje. En el cerebro se desarrolla el aprendizaje, ¿listo? Eso es una infografía. La infografía combina habilidades de dibujo y diseño, ¿listo? Somos artistas, ¿listo? Pero somos artistas que tenemos un fin comunicativo. Entonces, combinamos el arte, combinamos la creatividad con la función que tendría una persona que está escribiendo en un periódico o que quiere dar una información. Esto de un periodista. Eso es una infografía, ¿listo? Esas son como las características importantes. Ahí ustedes tienen ya, voy a ampliar esto un poquito. Aquí ustedes tienen aquí un ejemplo de que es una infografía. Entonces, miren, aquí con esto, ustedes pueden evidenciar esas dos características que yo les comenté. Tenemos unas imágenes que nos llaman la atención. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Lo primero que hace el cerebro es pasar los ojos por esas imágenes. ¿Listo? Y entonces nos empezamos a encontrar que esto tiene un texto. Pero el texto es muy sintético. Entonces, aquí tenemos la primera imagen, idea, y quiero ver qué es que dice esta imagen. Lo primero es tener una idea sobre un tema de interés o que esté de actualidad. ¿Qué es lo que me parece muy llamativo de esta infografía? Que nos va dibujando el caminito por donde nosotros debemos ir. Y estas líneas, al cerebro le llama mucho la atención las cosas que capten, o sea, que le generen inquietud, ¿no? Entonces, estas linecitas, perfectamente hubiera podido hacer una línea recta aquí, ¿listo? Pero entonces la hago curva para que el cerebro trabaje un poquito. Y entonces el cerebro se deja llevar. ¿Listo? Se deja llevar. Y miren, estas líneas son las que demarcan el camino de la infografía y nos van diciendo por dónde tenemos que leer. Y eso es lo que hace llamativo una infografía. Son esos detalles lo que hacen llamativo una infografía. Existen varios tipos de infografía. Todas tienen carácter didáctico, pero hay unas infografías que sí son precisamente didácticas. ¿Listo? De hecho, vamos a cambiar ahí un poquito el término. Digamos que toda infografía tiene un fin pedagógico, en el sentido que genera procesos de aprendizaje. Y dentro de esas infografías hay unas que tienen un carácter didáctico, que son específicamente utilizadas para generar procesos didácticos. ¿Cuáles son estas infografías? Son justamente las que describen procesos o las que enseñan sobre un tema. Entonces, por ejemplo, en Internet nosotros vamos a, voy a tener aquí lo que estoy compartiendo. Y voy a abrir aquí otra nueva pestaña. Voy a poner aquí infografía sobre el cuerpo humano, por ejemplo. Entonces, ahí en pantalla ustedes están viendo, o bueno, está cargando apenas. Ahí ya la están viendo. Ustedes están viendo una infografía didáctica, ¿sí? ¿Cuál es esta infografía? Nos está enseñando sobre las partes del cuerpo humano. Entonces aquí tenemos los huesos de la mano, lo que hemos aprendido de inglés, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí tenemos el corazón, aquí tenemos el sistema digestivo, aquí tenemos el sistema circulatorio, aquí tenemos los pulmones, aquí tenemos el sistema muscular, aquí tenemos las costillas, ¿sí? Esto es no, ¿cómo se llama? Bueno, no está la descripción aquí, solo está. Esto es la caja torácica, es que se llama esto, y el cerebro. ¿Listo? Entonces miren que esta infografía sí tiene un carácter expresamente didáctico. Enseñan sobre un tema. En este caso, ¿cuál es el tema? Las partes del cuerpo humano, los componentes del cuerpo humano. ¿Listo? Hay otro tipo de infografías que son las informativas. ¿Qué características tienen estas infografías? Que tienen como objetivo simplemente, bueno, más que simplemente, ¿no? De hecho, es bastante difícil. Describir o generar, más bien dicho, procesos de divulgación y comunicación de alguna información. Como nosotros, venga, voy a poner esto acá, se me está partiendo aquí. Entonces vamos a ver un ejemplo acá de infografía. En general, de hecho, pues todas las infografías son informativas, ¿no? Pero entonces veamos esta de acá.
Aquí, por ejemplo, esta es una infografía informativa que nos está informando justamente sobre, esta es una infografía publicitaria, ¿no? Y nos está informando sobre cuál es el servicio que presta esta empresa con respecto a la tecnología. Entonces, está informando qué es el 4G, ¿listo? Cuáles son las interferencias, desde qué fecha va a empezar a funcionar o funciona. Entonces, nos está informando sobre la tecnología del 4G, ¿listo? La idea es generar procesos informativos, informarnos sobre algo. Toda infografía informa, listo, pero sí hay unas infografías que se dedican solamente a informar. Podemos nosotros también construir infografías que nos sirvan para presentar proyectos. Si nosotros quisiéramos sustentar nuestro trabajo de investigación, perfectamente lo podemos hacer a través de una infografía. Una infografía muy bien hecha reemplaza 10 diapositivas sobre un tema. ¿Listo? Una infografía muy bien hecha reemplaza cualquier material didáctico que ustedes puedan utilizar. ¿Listo? Además, podemos nosotros promocionar, hacer publicidad, podemos presentar eventos arquitectónicos, proyectos de inmersión, nuestros proyectos de investigación. La infografía nos es muy útil porque bien hecha, bien lograda, bien realizada, planificada, revisada y corregida, nos sirve muchísimo para generar esos procesos de comunicación de nuestros proyectos. Hay infografías de tipo publicitario, por ejemplo, la infografía que les presenté como ejemplo es de 4G, supongamos que lo hace la empresa de telecomunicaciones X o Y. Entonces ya empieza a generar procesos publicitarios, informar sobre los productos, y hay infografías corporativas, ¿no? Que tienen como carácter, pues, informar sobre los planes, sobre las estrategias que se realizan dentro de una organización. ¿Listo? Diferentes tipos de infografía. ¿Cuáles nos interesarían mucho más a nosotros? Las tres primeras, ¿no? La didáctica, la informativa y la de presentación de proyectos. ¿Qué debe existir en una infografía? Ay, perdón, ahí detuve la pantalla. ¿Qué debe existir en una infografía? Una infografía tiene algunos elementos que son básicos, ¿listo? Obviamente debe contener imágenes, o sea, no podemos hacer una infografía con texto, eso no sería una infografía, ¿listo? Tenemos que mezclar imágenes y texto. Podemos incluir gráficos, o sea, cuando hablamos de imágenes, entonces podemos decir que imágenes nos referimos a fotografías, ilustraciones, ¿listo? Que nos permitan llamar la atención sobre el tema que estamos trabajando. Pero también podemos presentar gráficos. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una infografía sobre la descripción de nuestro problema de investigación, la infografía puede incluir gráficos. Entonces, ahora estamos hablando de la deserción escolar. Y podemos incluir en la infografía, por ejemplo, el índice de deserción escolar o la tasa de deserción escolar en los últimos años. Perfectamente. Los gráficos podemos poner tablas. Los gráficos tienen una ventaja que es que nos permiten representar información numérica y estadística de manera ilustrativa. ¿Listo? Entonces tenemos todos los gráficos que conocemos nosotros, los de barra, los de pastel y todos los demás gráficos que nosotros hemos visto generalmente en estadística. Podemos incluir también mapas, ¿listo? Tablas o diagramas, ¿listo? Lo mismo que en los anteriores casos, o sea, si estamos haciendo, por ejemplo, hay infografías, yo he visto infografías muy chéveres que se hace, mejor dicho, como resultado de los procesos de construcción de los mapas parlantes, ¿no? Entonces se hacen mapas parlantes y se reconstruye, por ejemplo, el territorio de un cabildo a través del mapa parlante, por ejemplo, se lo conversa, se lo charla, se dialoga, se hace la minga de pensamiento, se construye y desde allí he visto que se producen unas infografías bien, bien chéveres. Pero también, por ejemplo, si estamos hablando nosotros de la guerra de los 1000 días, ¿listo? La podemos hacer y en un mapa, y lo podemos representar en un mapa, perfectamente la infografía puede funcionar de esa manera, ¿listo? Las tablas también nos dan información muy precisa y organizada sobre ciertos datos que nosotros podemos manejar, y los diagramas obviamente nos generan nosotros eh, la posibilidad de describir cómo está funcionando algo. ¿Listo? Sobre esto, pues ustedes pueden encontrar muchísima información en Internet, pero sí tengamos en cuenta que podemos utilizar varios recursos, o sea, no solamente imágenes, no solamente fotografías o ilustraciones. Vamos a utilizar otro tipo de recursos que nos permiten ampliar y mejorar los procesos informativos que queremos hacer en nuestra infografía. La diapositiva que odio. Componentes. ¿Qué componentes tiene una infografía? Una infografía generalmente tiene una estructura en donde se presenta, funciona muy parecido a como se presenta una noticia en un periódico. Tiene un titular, tiene un texto, el texto se divide en un cuerpo, listo. Debemos incluir en las infografías la fuente de información, de donde extrajimos la información,
y dar todos los créditos necesarios. Esas dos partes son fundamentales. ¿Listo? El titular, ¿qué es lo que se hace en el titular? En el titular nosotros resumimos y generamos procesos de expectación, de expectativa en el interlocutor. Entonces, describimos de qué va a hablar nuestra infografía. El titular debe ser muy breve, muy conciso y debe ser muy expresivo. Indicar de qué realmente es lo que vamos a hablar en nuestra infografía. ¿Listo? Aquí en el texto nos dice una cosa bien chévere. Dice, si consideramos necesario, nosotros podemos acompañarlos de lo que en periodismo se llama una bajada. Una bajada es un subtítulo, ¿listo? Una descripción muy corta, ¿ya? Del tema que vamos a tratar. Pero no es necesariamente obligatorio. Puede ser opcional. Ya lo vamos a ver con un esquema que yo les traigo aquí para la construcción de infografías. Ahora sí, vamos a trabajar sobre el texto. El texto que debe tener la característica de que debe ser un texto muy conciso, sola en la información necesaria para que se pueda comprender la temática. Ojo, solo la información necesaria. ¿Listo? Aquí vamos a desarrollar una capacidad nosotros, que es la capacidad de síntesis de la información. ¿Listo? Nosotros a veces escribimos en sus respuestas, en sus anexos 1, ustedes van a escribir respuestas de 10, 15, 20 renglones. ¿Listo? Pero vamos a ser muy precisos en la información que vamos a indicar. Muy breve, el texto debe ser muy, muy breve. Y debe estar relacionado de la imagen con la que ese texto se ilustra. ¿Listo? No podemos, por ejemplo, si yo estoy hablando de vacas y la imagen que pongo la pongo de abejas. No tiene relación. ¿Listo? Debemos ser muy cuidadosos con eso. Vamos a hablar hacia el cuerpo. El cuerpo ya es la manera en cómo se organiza ese texto y esas imágenes que nosotros hemos recopilado, de manera tal que presente una información que tenga una secuencia lógica. La infografía no es ir poniendo cosas ahí como caigan y ya verán el que va a leer, el que la va a revisar, que allá se defienda. No, la infografía tiene una secuencia, tiene una lógica. Ya lo veíamos en el ejemplo que les comentaba al principio, de esas lineecitas curvas que van dictando el camino o van sugiriendo más bien el camino de dónde tenemos que nosotros iniciar o seguir para poder comprender la infografía. ¿Listo? Entonces tenemos que, para construir ese cuerpo, nosotros tenemos que, obviamente, haber hecho un proceso de selección de las imágenes, haber hecho ya una especie de guión con el texto muy breve, muy sintético, y haber hecho ya elaborado un plan de organización de la información, un borrador, ¿listo? Nosotros cuando hacemos el texto, una vez ya lo empecemos a organizar, entonces ya empezamos a revisar qué tipo de fuentes voy a utilizar. Fuentes me refiero a qué tipo de letra voy a utilizar, ¿listo? ¿Qué elementos puedo también utilizar para decorar o para darle más impacto a la infografía o a la información que quiero desarrollar? ¿Listo? El cuerpo tiene que ser muy, muy organizado. Por eso una infografía no puede hacerse en media hora. Una infografía es un proceso planificado. Deben tener ustedes una selección de imágenes, tienen que tener el guión del texto, deben hacer un borrador y después ya empezar a trabajarlo. Cuando lo empiecen a trabajar ya en la herramienta que ustedes quieran trabajarlo, se van a dar cuenta que deben modificar parte o de lo que planearon en el borrador, ¿listo? Y van a estar corrigiendo. O sea, acostúmbrense, chicos y chicas, y mejor dicho, a mí me encantaría que ustedes se quiten esa costumbre de entregar los trabajos una vez estén terminados. ¿Listo? De entregar las actividades una vez estén terminadas. Acostúmbrense a corregir. Eso nos va a evitar fatigas cuando lleguemos al trabajo de grado, porque en el trabajo de grado vamos a estar necesariamente corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y nuestro asesor nos va a corregir cosas y llegarán los jurados de nuestro proyecto y nos van a mandar a corregir otras. Y si nosotros no tenemos la costumbre de corregir, de revisar y corregir, cada vez que nos manden a corregir, cuando salgamos de las asesorías, lo que vamos a decir nosotros, es que ese asesor otra vez, que harto nos mandó a corregir. Pero es el papel, ¿sí? Ese es el papel del asesor, estar revisando y corrigiendo. Ahora, acostumbrémonos a hacerlo nosotros mismos, en nuestros trabajos, en las infografías, en los textos. Yo veo que uno de los errores más repetidos en los trabajos, en los procesos de escritura, es que no se corrige. Porque hay cosas que con una segunda lectura escribo y leo otra vez lo que escribí, con eso podrían corregirse. Entonces, por ejemplo, hay cositas de uso de las mayúsculas o del punto y del coma o de las tildes que con una lectura antes de enviar el texto se pueden corregir. ¿Listo? Pero no lo estamos haciendo. Acostúmbrense a revisar sus trabajos.
¿Listo? Eso les va a evitar muchísima pérdida de tiempo en adelante. Después de tener el cuerpo que tiene esas particularidades, ¿no? De organización, ¿listo? Obviamente responde a la planificación que ustedes hagan y a la revisión y corrección permanente que hagan del proceso, deben indicar las fuentes. O sea, la fuente de la información que ustedes, como la infografía expone una información, ustedes deben indicar de dónde extrajeron esa información y darle créditos a los autores, ¿listo? De esa información. Es fundamental, ¿listo? Ahora, la fuente y los créditos, sí es posible de que los trabajen en un tipo de letra más pequeño, se puede hacer, ¿no? Más pequeño que el del resto de la infografía. Esas son como las cositas que tenemos que tener en cuenta para hacer infografía. Yo voy ¿hasta qué horas voy? Hasta las 10. Entonces, este sería como un mapa, no, mapa no, un plano, un esquema de lo que tendría como contenido una infografía. Entonces yo les mencionaba, ¿no? Entonces tenemos aquí el titular. Aquí el titular es el título de la infografía. ¿Listo? Ustedes le ponen un título que sea bien creativo, con una fuente bien creativa, bien llamativa. Ojo, el proceso de infografía requiere que nosotros desarrollemos procesos creativos que no, o sea, esos procesos creativos deben ser bastante conscientes. Entonces, seamos muy conscientes del tipo de letra que utilizamos, del color de letra y del color del fondo que utilizamos. Generar contrastes. ¿Listo? Si ustedes gustan, si quieren, y si alcanzamos en un ratico, porque ya voy a terminar este tema de la infografía, si ustedes gustan, podemos revisar, por ejemplo, yo les podría dar recomendaciones, pero pues depende de ustedes que si quieren hacerlo, ¿no? Yo les podría dar cómo buscar en Google, por ejemplo, tablas de colores que les permitan saber a ustedes qué colores pueden funcionar para hacer una infografía, para contrastar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo estoy utilizando de fondo un azul oscuro y la letra es blanca, 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 pues eso va a generar un impacto en la lectura. Entonces puedo ponerle un borde a esa letra para que genere más facilidades de lectura. Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer, pero esto ya depende del interés que ustedes tengan en profundizar en estos temas como que tienen que ver con el diseño y la creatividad. Y les recomiendo, profes, que lo hagamos en el sentido de que justamente como profes, como profesores que vamos a hacer, eh, para nosotros es muy necesario trabajar con información y es necesario competir nosotros, que nosotros compitamos y estemos en igualdad de condiciones competitivas con la información que se muestra en Internet. O sea, a veces nosotros decimos, no, es que los estudiantes de ahora no quieren aprender, ¿listo? Pero realmente nosotros no nos ponemos a reflexionar sobre qué tipo de material nosotros les estamos dando a los estudiantes para que trabajen. En la universidad, en contextos universitarios, el material puede ser un poquito más formal. El caso de las diapositivas que presentamos algunos de los tutores, por ejemplo. Son diapositivas que obviamente no es que tengan así la gran cosa y que llamen muchísimo la atención. O sea, yo no voy a hacer una diapositiva en un proceso formativo universitario aquí decoradísima, pues trato de hacerlo, trato de evitar el uso extenso de texto, ¿listo? Pero obviamente por el carácter formativo, como en la universidad estamos profundizando en conocimientos y generando procesos de formación profesional, entonces el material tiende a ser un poco más denso. Pero en las escuelas, trabajando con niños y en colegios, trabajando ya con adolescentes, jóvenes adolescentes, si nosotros les presentamos una sábana de texto a los estudiantes, la primera reacción de ellos va a decir que pereza leer todo eso. ¿Listo? Entonces, así nosotros no nos consideremos buenos para dibujar, no nos consideremos buenos para hacer decoración. Entonces, como profesores, yo diría que estamos no en la obligación, pero sí en la necesidad de saber utilizar los recursos que tenemos a la mano para generar procesos creativos y poder presentarles a nuestros estudiantes material didáctico que les llame la atención. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas, contrastes de colores, por ejemplo, ese tipo de cosas que tienen que ver con cómo organizar, en qué aplicación yo puedo hacer una infografía, qué aplicación sí me sirve realmente y cuál no me sirve. Deberíamos por lo menos conocerlas. Si bien no manejarlas a la perfección, porque obviamente tenemos que escoger, o somos profesores o somos diseñadores gráficos, ¿no? Pero eh, como profesores sí debemos como acercarnos, considero yo que sí es como necesario que nosotros nos acerquemos a esos medios, no son difíciles, no son complicados, ya con el tiempo todo es entrenamiento, digo yo, ¿no? Con el tiempo nosotros las primeras quizás nos van a salir un poquito
no tan bonitas, después las vamos a hacer muy, muy bonitas y vamos perfeccionando y después de nosotros ya vamos sabiendo qué cosas sí nos sirven, qué cosas no nos sirven, qué aplicación nos sirven, qué aplicación definitivamente no nos sirve, qué tipo de colores puedo usar, qué tipo de imágenes puedo usar, qué recursos puedo utilizar para buscar imágenes que no estén bajo licencia, ¿listo? De derechos de autor, que sean de licencias de uso público. Son cositas que yo creo yo que estamos en la necesidad de saber para ofrecerles a nuestros estudiantes lo mejor que podamos ofrecerles. Volviendo acá al caso. Entonces tenemos un título, ojo, contrastar la fuente, el color, listo, que sea un título organizado, que hable sobre la infografía, o sea, si yo voy a hacer una infografía sobre guitarras, el título no puede ser diferente, o sea, tiene que estar, ¿no? Partes de una guitarra o componentes de la guitarra, pues el título debe dar cuenta de lo que yo voy a realizar. Yo les decía acá que había este conceptico de la bajada o subtítulo. Y es justamente eso lo que vemos acá, ¿no? Este encabezado es la bajada o subtítulo. La bajada o subtítulo es una descripción muy breve de lo que va a tratar la infografía. Y es opcional. Puede ser útil o puede que no la tengamos que utilizar. Es opcional. ¿Listo? Este mapa, este plano que les estoy comentando yo, obviamente no es que sea así que vamos a presentar la infografía, ¿no? No quiero ver infografías de así con este cuadrito. No, esto es como de lo que es un esquema de lo que debe llevar una infografía. ¿Listo? Entonces de aquí nos vamos a la parte del cuerpo. Entonces tenemos una imagen central si queremos. La imagen central debe estar en primer plano, debe captar toda la atención y podemos poner texto alrededor. Acá podemos ilustrar con gráficos, acá podemos un cuadro, listo, aquí podemos hacer una línea de tiempo y aquí abajito podemos poner nosotros la fuente y los créditos. Los créditos es los nombres de los autores, ¿no? De quién hizo la infografía. La fuente es la fuente de la información, de quiénes trajimos nosotros la información para hacer la infografía, y en los créditos es decir, elaborado por. ¿Listo? Los créditos es lo mismo que decir elaborado por, que es importante que ustedes pongan sus nombres, ¿no? Aquí en los créditos van a ir los nombres de los integrantes del grupo. Aquí yo les presento, por ejemplo, un ejemplo de infografía con 10 pasos de cómo hacer una infografía de calidad. ¿Listo? De calidad. Entonces, lo primero, el primer paso es la elección de un tema. Miren, aquí está, esta infografía es muy sencilla y muy básica realmente. El segundo tiene que ver con recopilar la información necesaria para la elaboración. Miren, aquí está el proceso. Primero elijo el tema. El tema nosotros ya lo tenemos. En este caso, el tema va a ser la lectura que nosotros vamos a desarrollar. En este caso, el tema es la interculturalidad y descolonización del saber, el caso de las relaciones entre saber y poder en el contexto de la globalización. Ese es el tema. ¿Listo? Después de eso recopilamos la información. En el caso de nosotros, para recopilar la información, es la lectura del material, de lectura que nos presenta la guía. Luego vamos a seleccionar la información relevante y organizarla. Después de leer el material, después de responder el anexo 1, nosotros ya organizamos el material, decimos qué información vamos a utilizar, qué información no vamos a utilizar. Ojo, en la guía nos dice que deben dar cuenta de los interrogantes que aparecen en el anexo, entonces ya sabemos que la infografía la tenemos que organizar al menos, ¿listo? Al menos con las preguntas que aparecen en el anexo 1, que son, a ver, ya les digo, son 2, 3, 4, 5 preguntas. Al menos esas 5 preguntas deben aparecer en la infografía que vamos a realizar nosotros. Y con base a esas 5 preguntas vamos a organizar la información. Luego seleccionamos las imágenes que estén relacionadas con esa información que nosotros ya hemos descrito. Luego vamos a definir la gama de colores que es fundamental, qué colores voy a utilizar para mi infografía, para uniformarla, para darle sentido, para darle contraste, ¿listo? Para que no se me pierda la fuente con el fondo, ¿listo? Luego escogemos el tipo de infografía, si va a ser una secuencia, si va a ser descriptiva, estadística, geográfica, por jerarquía, bueno, y las infografías que ya de hecho ya vimos. Luego hacemos un borrador, fundamental hacer un borrador. Luego definimos las conexiones y luego ya nosotros volvemos otra vez, escogemos un título que enganche, lo plasmamos, diseñamos nuestra infografía y la publicamos. Y aquí están los créditos, miren. ¿Listo? Aquí están los créditos. Esa persona lo hizo la persona que tiene el @mmejía AC15. ¿Listo? Eso es como lo que nosotros vamos a realizar para nuestra infografía. Chicos y chicas, dudas, inquietudes, preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Ninguna?
¿Sí está todo claro entonces con respecto a la infografía? Sí, profe. Listo, Sí, profe. listo, perfecto. Entonces no hay problema. Profe, una Eh, preguntita. Laura, Profe, cuando nosotros colocamos una imagen ahí en las infografías, hay una partecita donde no le dan los tres punticos y aparece enlace, ¿no? ujú. Entonces, ahí estaríamos, como decir, no estamos colocando, eh, como decir, de dónde la sacamos, eso es para que no haya plagio o no haya problemas. Ahí estamos haciendo bien las cosas. No te entiendo. ¿Tú me hablas de los tres punticos para obtener el enlace para compartir la infografía? No, no. Cuando uno hace la infografía, coloca la Ajá, imagen, ¿no? Y le da ya. en la imagen, aparece ahí unos tres punticos. Y entonces, cuando uno abre esa parte, ahí le aparece de colocarle uno el enlace de dónde saca la fotografía, la imagen. Ahí está bien, profe. Sí, claro, esa puede ser la fuente. A ver, les muestro una cosa acá. Sí, o sea, la idea es que nosotros mencionemos las fuentes de información que estamos utilizando. Listo, a veces en la infografía no nos va a alcanzar. Es que por eso tenemos que ser muy planificadores a la hora de hacer una infografía. Y lo que les digo, es necesario que nosotros podamos, no sé si ustedes lo han hecho, de hecho, pero si pueden buscar informaciones, imágenes, por ejemplo, que estén bajo licencia Creative Commons o que sean licencia de uso público, mucho mejor, porque ahí no estamos en la obligación nosotros de citar la fuente. Y a veces por espacio nos puede causar problemas eso. De hecho, sería mucho mejor que ustedes trabajen siempre con imágenes de licencia Creative Commons o de uso público. Eso nos evitaría incluso demandas. Pero entonces les muestro una cosa acá. Profe, es que cuando uno le coloca ahí el enlace, no sale directamente en la infografía, sino cuando, por ejemplo, si usted llega a la imagen, aparece como, es decir, aparece y desaparece nomás, pero sale la fuente, Ya, sí te pero entiendo, queda no así interactiva. directamente. Sí queda Ujú. interactiva. O sea, yo paso el mouse y aparece ahí la fuente. O le doy un clic y aparece ahí la fuente. Sí, de acuerdo. Puede ser, puede ser. Pero, por ejemplo, si ustedes descargan esa infografía y la presentan en PDF, es interactivo y ya no les va a funcionar. Y entonces la fuente va a quedar sin citar. Yo les recomiendo que la citen. Ustedes están viendo ahí la diapositiva, ¿verdad? Esta diapositiva que les presento aquí. Sí, Sí, ¿no? profe. Listo, perfecto. Entonces, miren, por ejemplo, que en cada diapositiva que yo trabajo, bueno, en esta se me olvidó, pero yo que esta es de la misma fuente. Pero en esta diapositiva yo pongo aquí la fuente para decir que esto que estoy presentando aquí no es mío. Esto lo trabajé a partir de este texto, de esta información de este señor, de Jiménez. ¿Listo? Lo mismo haría acá. Esta, por ejemplo, yo voy a corregir de una vez esto aquí, porque no estoy dando créditos. Y esto lo pongo acá porque es el mismo autor. Este texto lo trabajé con el mismo, esta información la trabajé con este texto. ¿Listo? Y allí estoy yo poniendo la fuente. Ahora, en el caso que tú me dices, sí, la idea es que si la infografía es interactiva, o sea, si solo la voy a revisar en línea o en el aplicativo y me funciona la fuente, perfecto. Pero en un caso de que yo la descargue en un PDF y pase el mouse y la fuente no me aparezca, pues no estaría dando yo la cita a la fuente. Yo le recomendaría que siempre pongan la fuente, por lo menos esta partecita. Listo, yo aquí, hasta aquí podrían ustedes poner como una fuente. El autor y el año de la imagen. Y con eso ya nos salvamos nosotros y nos curamos en salud. Igual cuando trabajemos el tema de normas APA, también vamos a ver nosotros cómo citar una imagen. Así es, Humberto. Listo. Si te respondí, es que no te entiendo muy bien. Es que lastimosamente lo mejor sería hacerlo con un ejemplo de lo que me estás diciendo, pero no sé si tengas un ejemplo tú, Laura. Sí, profe, pero voy a abrir Canva y luego ya le puedo Listo, decir. listo, listo, listo. Aquí vamos a estar hasta las 10. Profe, pues Ayana. con
Lo que dice la compañera, las ilustraciones o, bueno, pues en mi caso yo siempre utilizo ilustraciones, hay unas que sí son públicas y otras, pues el mismo Canva ya queda como ahí, lo hace como la fuente mismo, ya queda escrito en la imagen en Canva. O sea, es necesario volver a... A poner la fuente ahí debajo de la imagen. O Ya. en las ilustraciones, no sé. Yo pensaría que sí, por lo que les digo. Es que no sé, tocaría ver publicada una infografía de esas en PDF o en JPG. ¿Listo? Porque si en JPG aparece la fuente, no habría problema. O sea, si yo solo puedo ver la fuente cuando estoy trabajando desde el Canvas, sí habrá dificultades, porque necesariamente tendría que abrir esa infografía con el Canvas. Pero si no puedo abrir el Canvas para ver esa infografía, entonces, ¿cómo sé cuál es la fuente? Ese es el problema que quiero evitar. ¿Listo? Que si ustedes publican esa infografía en PDF, la fuente les aparezca. Ah, listo, profe, sí comprendí. ¿Sí me entiendes? Sí. Si ustedes ven bien el enlace desde Canva, ¿listo? Y yo lo abro desde Canva, obviamente, sé que si paso el mouse por la imagen me va a aparecer la fuente porque esa es una de las características que tiene esta aplicación online. Bien, perfecto. Pero supónganse que yo la quiero en PDF, esa misma infografía. O sea, que fue tan bien hecha que la vamos a publicar. Y es en PDF. Y necesito que ustedes la descarguen en PDF. Y cuando en el PDF no se pueda, hay PDFs que sí no son interactivos, pero hay otros que no. ¿Listo? Pero cuando en el PDF o en una imagen no se pueda pasar el mouse y saber cuál es la fuente, pues yo mejor recomendaría poner siempre la fuente ahí debajito, ¿no? Y la fuente se pone en un tamaño más pequeño. No necesariamente tiene que ser parte fundamental. Listo, profe, muchas gracias. Sí, lo hemos trabajado, sino que a veces, no sé, como que el descuido ya no colocamos la fuente, pero sí lo hemos hecho anteriormente. Sí, suele pasar que se nos pase ese punto. Pero por eso les digo, yo no sé si ustedes han trabajado con licencias, con imágenes de licencia Creative Commons o licencias de uso público. No sé si ustedes pueden hacerlo, si hayan buscado información así, si sepan cómo buscar esas imágenes. Si lo saben, perfecto, porque más bien cuando planteen sus infografías y para no correr riesgos de derechos de autor, pues más bien trabajen con imágenes de licencia Creative Commons. A veces este tipo de licencias de uso público Creative Commons, la dificultad que tienen es que no es la imagen que nosotros, o sea, tal cual nosotros la queremos, entonces habríamos que modificarlo, tenemos que seguir buscando, tenemos esa dificultad, pero hay muchas herramientas y muchas páginas que ofrecen imágenes con licencias de uso público, ¿no? Profe, sería bueno que nos comparta como los enlaces para conocer o cacharrear en las páginas. Listo, Porque de mi parte listo. no conozco la, la página que Bueno, usted. ¿ustedes saben cómo buscar imágenes en Google o saben cómo No, modificar profe, las licencias explíquenos. en Google? ¿Nos ¿No lo podría saben? explicar, profe? Pues por normal buscamos así y a veces sí salen como los referentes o de quién son dueñas, ¿no? Listo, Pero listo, ujú. perfecto. Entonces vamos a ver aquí. Estos dos encuentros tutoriales se me han ido por otro lado de lo que quería trabajar, pero bueno, vamos. Listo. Ustedes tienen aquí en Google. Abren Google, ¿no? Desaparece aquí el buscador. ¿Va? Entonces, no sé, un tema que queramos buscar. ¿Quién me dice un tema? Cosmos, profe. Busquemos, perdón, Cosmos. Cosmos. Sí, sí. Listo. Entonces buscamos Cosmos, aquí damos clic en buscar y nos aparece aquí pues todo lo que es de Cosmos. Y entonces vamos aquí a imágenes, ¿no? Para buscar imágenes y aquí decimos listo. Ustedes ven aquí que aparecen unas opciones, ¿no? Entonces imágenes, mapas, videos, noticias, más herramientas. ¿Listo? Si aquí nosotros le damos en más, pues nos van a aparecer pues mercados o productos que hablen sobre Cosmos, libros, vuelos que tengan esta palabra, o finanzas. Y aquí en esta cuestión que dice herramientas, si ustedes despliegan, aquí nos aparece otras opciones, que nos dice el tamaño, color, tipo, fecha y derechos de uso. ¿Listo? Entonces aquí en tamaño ustedes pueden seleccionar las imágenes. Yo les recomiendo siempre buscar imágenes grandes. ¿Listo? Entonces miren el Google
Ya nos hace una selección de las imágenes que solo sean grandes. ¿Listo? Que solo sean grandes. O sea, que tienen una calidad de resolución muy buena. ¿Listo? Aquí ustedes pueden seleccionar el color, blanco y negro, transparentes. Aquí el tipo de imagen. ¿Listo? Si quieren que sean imágenes prediseñadas, como estas. ¿Listo? O si queremos que sean, por ejemplo, dibujos de líneas, vectores, como estos. O si queremos que sean, por ejemplo, GIFs. Los GIFs sí los conocen, que son esas imágenes en movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un GIF. Entonces nos va a aparecer aquí moviéndose esto. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Sí, profe. Entonces aquí miren que esto Sí. nos aparece destellando. Eso es un GIF. Ustedes conocen igual esas cosas. Aquí ustedes pueden escoger esto. Cualquier tipo, dejémoslo cualquier tipo. Fecha, si de pronto necesitamos buscar una fecha en específico de la imagen. Y finalmente lo que nos interesa en este momento, que es derechos de uso. ¿Listo? Entonces aquí en derechos de uso nos aparece aquí licencias Creative Commons. Esta licencia Creative Commons quiere decir que es de uso público, que la podemos utilizar sin problemas de derechos de autor. Y entonces miren que nos aparecen ya unas imágenes que nosotros perfectamente podremos utilizar en nuestras infografías. ¿Listo? Y que no tengamos la necesidad ya, o que no sea obligatorio poner la fuente. ¿Por qué? Porque como es de licencia de uso público, no tiene derechos de autor. Ahora, yo les recomiendo que trabajen con esta página. Esta página se llama Pexels. Les pongo el enlace allí en el chat del Zoom, si quieren. Y hay otra. Y esa pero ya no me acuerdo cómo se llama. Entonces, en esa página, esta página que les estoy mostrando... Deje de compartir pantalla, que... Esta página, mire, tiene imágenes gratis de fotos de dominio público. Ustedes aquí van a encontrar cantidad de fotografías. Entonces pongamos aquí Cosmos. Busquemos aquí Cosmos. ¿Listo? Y estas fotografías que nos aparecen aquí son gratuitas. Las pueden utilizar ustedes sin ningún problema de derechos de autor. Lo pueden hacer en Google a través de estas herramientas que les mostré acá. O lo pueden hacer en esta página que se llama Pexels, que ya les dejé ahí el enlace en la pantalla. Hay otra página, pero esa déjenme revisar, porque no recuerdo cómo se llama. Creo que es este. Ujú. Es esta página que aparece ahí en pantalla. No sé si la conozcan. De hecho, creería que sí la deberían conocer, que es Pixabay. No sé cómo se pronuncia en inglés. Pixabay, creo. Listo. Y en esa página también lo mismo. Imágenes gratis para descargar. También tienen muchísimas imágenes que son de uso propio y ustedes aquí pueden escoger también si quieren fotos, si quieren ilustraciones, si quieren vectores, si quieren videos. Incluso hay música o efectos de sonido, GIFs. ¿Listo? Que son de uso gratuito. Esas son las páginas que yo conozco y obviamente pues la búsqueda en Google de imágenes de licencia Creative Commons. ¿Sí está bien? ¿Repito el proceso de Google o sí estuvo claro? Sí, profe, muchas gracias. De mi parte no sabía. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante, profe. Aprendimos algo. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Y aprender a buscar. Yo no sé si ustedes sepan buscar en Google, ya que estamos en estas, porque para Al utilizar, parecer, no, profe. para utilizar Google de la mejor manera, o sea, aprovechando todo las ventajas que nos ofrece Google, hay que saber ciertas cositas. A ver, les voy a compartir, pues ya que estamos en estas, ¿no? Porque no creo que alcance ya a trabajar el otro tema, que era lo de cultura, eso lo vamos a dejar para el próximo encuentro tutorial, y lo trabajamos así con más calmita. ¿Listo? Entonces, más bien, trabajemos en esto que nos puede servir muchísimo, no solamente para el curso, sino para los demás cursos. Aquí estamos en Google, ¿sí estamos viendo Google? Sí, ¿no? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, Google Académico sí puede manejarlo. Ese sí lo han trabajado. Sí, profe. ¿Ustedes saben hacer búsquedas específicas en Google Académico? ¿O utilizar las opciones avanzadas de búsqueda en Google Académico? No, profe. Bueno, listo, perfecto. Google nos ofrece varias herramientas y varias formas en que nosotros podemos optimizar la búsqueda. Por ejemplo, queremos utilizar nosotros, listo, Diana, queremos buscar algún tema en específico, ¿listo?
busquemos un tema, a ver qué me ayuda con un tema que querramos buscar. Díganme ustedes un tema. El emprendimiento, profe, en los jóvenes. Emprendimiento. Emprendimiento en los jóvenes. Listo. Entonces, si nosotros hacemos la búsqueda así, Google nos va a generar por ejemplo, aquí nos dice que hay 3.090.000 resultados y lo busco en 4 segundos. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuáles son las características de esta búsqueda? Que Google va a buscar las palabras, ¿listo? Y va a buscar relaciones de palabras. Entonces, miren que en esta página, por ejemplo, solo dice emprendimiento. ¿Listo? En esta página dice el emprendimiento joven, el emprendimiento para jóvenes. Pero si nosotros queremos buscar exactamente el tema, tal y cual nosotros lo hemos buscado aquí, le ponemos nosotros el signo de comillas al inicio y al final. ¿Listo? Y ahí sí le damos, no me deja, acá voy a poner. Y ahí sí le doy buscar. Y entonces nos va a buscar, los resultados de la búsqueda van a ponernos la frase que nosotros pusimos tal y cual. ¿Sí miran? Entonces miren, aquí sí dice el emprendimiento en los jóvenes, el emprendimiento en los jóvenes. ¿Qué hacen las comillas? Le dice a Google, solo vas a buscar las páginas. Teníamos 3.090.000 resultados, ¿no? Al principio. Ahora solo tenemos 14.000 resultados que tengan esta frase. Supremamente útil para hacer búsquedas específicas. ¿Listo? Y eso nos ayuda muchísimo a optimizar el tiempo de búsqueda, porque entonces busquemos nosotros, queremos poner cultura pasto. ¿Listo? Entonces de cultura pasto nos van a salir 21.800.000 búsquedas. ¿Listo? Perdón, resultados. ¿Listo? Pero entonces aquí dice los pastos, aquí nos dice los pastos. La frase como tal no está. Pero si yo le pongo las comillitas aquí, ¿listo? Entonces ya me va a pasar, ya me van a salir menos resultados. Me salen 19.900 resultados con la frase exacta que quiero buscar. ¿Listo? ¿Nos es útil o no nos es útil este proceso? ¿Lo conocían o no lo conocían? ¿Está bien esto de las comillas? Otra forma de buscar, por ejemplo. Los indicadores booleanos, profe. ¿Perdón? Se puede hacer con indicadores también. No sé También si se puede hacer con indicadores. También se puede hacer con indicadores. Se puede hacer con... se pueden hacer búsquedas más específicas con... por ejemplo, quiero hablar del emprendimiento. Ay, no, no sé qué aquí. Quiero buscar páginas que me hablen de emprendimiento, pero que no me hablen de jóvenes. ¿Listo? Entonces pongo el signo menos aquí. Entonces los resultados que me va a... pero aquí lo puse mal. Entonces los resultados que me deben aparecer aquí son los que hablen de emprendimiento. ¿Listo? No, lo estoy haciendo mal. Estoy buscando mal. Vamos a ver así. No, lo estoy buscando mal. No sé por qué lo estoy buscando mal. Pero sí, hay muchas formas de hacer búsquedas específicas en Google. El tema de las comillas es muy útil para ustedes, ¿no? Tengan en cuenta esa cuestión. En Google Académico, por ejemplo, aquí te voy a poner investigar en lenguas nativas. La idea es que ustedes utilicen estas herramientas que aparecen aquí a la izquierda. ¿Listo? Entonces ustedes aquí pueden seleccionar desde qué fechas quieren buscar los textos. Aquí pueden ponerle el intervalo si le quieren poner, por ejemplo, del 2019 al 2023. ¿Listo? Y nos va a arrojar búsquedas más específicas. Si lo queremos hacer por relevancia, si lo queremos ordenar por fechas, si queremos que solo sea en español, ¿listo? O en cualquier idioma, si queremos que sean artículos o qué tipo de artículos podemos nosotros revisar, ¿listo? Utilicen estas herramientas que nos da de búsqueda el Google Académico. Yo les recomendaría a ustedes que para las actividades utilicen más el Google Académico que el Google, entre comillas, normal. ¿Listo? Porque Google Académico ya sabemos que los resultados que nos va a dejar son académicos. O sea, muy difícil es, por ejemplo, muy diferente es buscar investigar. ¿Qué es investigar? Entonces, muy diferentes. ¿Qué es investigar? Vamos a hacer la comparación.
¿Listo? Es muy diferente investigar, poner esta expresión en Google, porque nos va a recorrer esas informaciones que son páginas, que son, bueno, nos puedes arrojar de monografías.com, del Rincón del Vago, bueno, y diferente a lo que nos arroja aquí el Google académico, que ya sabemos que son artículos académicos construidos por académicos, listo, que tienen un respaldo argumentativo. Ahora, si yo quiero que me genere solo artículos que estén en PDF, pues le pongo aquí el punto, investigar, ¿qué es investigar PDF? Y así que todos estos resultados van a ser en PDF, o sea, van a ser documentos que yo puedo descargar. Listo, lo mismo puedo hacer acá también, ¿no? Entonces son maneras y alternativas diferentes de buscar en Google que les pueden servir. Yo no sé si ustedes han trabajado con bases de datos, con Redalic, con Cielo, por ejemplo, y otras bases, desde cómo se llaman. Yo tengo una lista de bases de datos. Ah, ¿sí la tengo? Bueno, yo creo que tengo ahí una lista compilada de bases de datos que si ustedes gustan también se las podría compartir para que ustedes puedan desarrollar búsquedas mucho más específicas de temas en Internet. La idea es que aprovechemos estos recursos, ¿listo? Igual lo mismo, yo me olvidé de preguntarles acá. Vamos a hacer, vamos aquí, ustedes en YouTube cuando hacen una búsqueda, bueno, aquí les va a aparecer la música aquí, no escucho, pero entonces, por ejemplo, investigar, ¿listo? Vamos a trabajar en YouTube. Entonces queremos utilizar un video para nuestras clases, ¿ya? Entonces lo mismo, ustedes se van aquí a filtros, y en filtros ustedes pueden escoger y pueden empezar a hacer su búsqueda más específica. ¿Listo? Entonces tenemos casi las mismas opciones. ¿Cuándo se subió el video? ¿Qué tipo de video queremos? Si es una película, si es una lista de reproducción, un canal de video. ¿Qué duración del video? Vamos a buscar un video que dure 4 minutos, que hable sobre investigar. ¿Listo? Entonces miren, perfectamente este video yo podría utilizarlo para trabajarlo con mis estudiantes, dura 4 minutos. ¿Qué características debe tener el video? Y aquí en características tenemos esto otra vez, que tiene licencia Creative Commons. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que este video yo incluso lo puedo descargar, ¿listo? Y no tengo la necesidad de... estos videos no están amparados bajo la legislación de derechos de autor. O sea, si los usamos, nosotros no vamos a correr riesgo de plagio ni de problemas legales por el uso de información que que no nos pertenece. ¿Listo? Entonces, este tema de los filtros para YouTube también nos sirve para eso, la relevancia, calificación. La idea es que ustedes trabajen con estos filtros de búsqueda, ¿listo? Para que hagan búsquedas más específicas y no tengan problemas con los derechos de autor, ¿listo? La idea es esa. ¿Sí, más o menos claro? Es que no tenía preparado, si no se hubiera, hay unos filtros para búsqueda en Google, si quieren lo hacemos en alguno de los IPAs que tengamos, en Norma Zapa, porque sí hay unas formas de buscar en Google que son así bastante específicas y bastante puntuales. Yo uso mucho el de las comillas, porque yo sé que me va a generar resultados bastante, lo mismo lo pueden hacer en Google Académico, ¿no? Voy aquí otra vez a compartir pantalla. En Google Académico, entonces yo por ejemplo voy a poner cultura paz con comillas, y entonces me van a aparecer solo resultados que tengan esa expresión. ¿Listo? A mí me es muy útil buscar así porque ya sé que todos los resultados que me va a arrojar, miren, si yo le quito las comillas, me arroja 201.000 resultados. Si yo le pongo las comillas, me arroja aquí 429 resultados nomás. Entonces me sirve porque la búsqueda ya no se me hace tan extensa. Igual que en los procesos de investigación, si delimitamos la búsqueda de la información, pues es mucho más fácil obtener información que nos sirva. ¿Listo? Si gusten, con muchísimo, o sea, si es iniciativa de ustedes, con muchísimo gusto, en alguno de estos dos IPAs de escritura académica, porque también en los ejercicios de intertextualidad y transtextualidad es necesario que nosotros sepamos buscar información y podamos relacionar la información que estamos leyendo. Entonces, si gustan, podría yo trabajar estos temas de los IPAs en esos dos IPAs, lo de APA, y me preparo algunas cositas de herramientas de búsqueda y uso de bases de datos en Internet. Si gustan, si les interesa y les llama la atención. Sí, profesor, por favor. ¿Listo? Sí, ¿De profe, acuerdo? gracias. Es de gran. Son muy útiles.
Sí, listo, miren, entonces aquí pues reflexión, ¿no? A veces la tecnología no es el problema, a veces el problema es cómo nosotros nos relacionamos con la tecnología y no le estamos sacando todo la utilidad que que estas cositas tienen, ¿no? Justamente a mí me causaba mucho la atención, me llamaba mucho la atención el tema de TikTok, ¿no? Que se está convirtiendo en una discusión geopolítica a nivel mundial, ¿no? Entonces con TikTok pasa, sucede y acontece que en TikTok, con TikTok en la China, TikTok es una aplicación china, pues, ¿no? TikTok en China se utiliza solamente con fines educativos. O sea, si usted va a la China y tiene TikTok y abre TikTok, el TikTok de allá, usted no va a encontrar gente ni bailando, ni gente casi en pelotas, ni chistes, ni nada. Encuentra contenido solamente educativo, de divulgación de conocimiento. Y el resto del mundo, sí, el TikTok se convirtió en eso, ¿no? Como que de bailar y que el bailecito y que las cositas, ¿no? Eh, y entonces la discusión es esa, ¿no? Bueno, ¿por qué al resto del mundo sí se lo abre para todas las aplicaciones y en China no? Y ese es el problema de la gran discusión, ¿no? Entonces TikTok se convierte en una amenaza geopolítica, pues, ¿qué es lo que nos están vendiendo? Sirve como una herramienta educativa muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Listo? Demasiado. Yo no sé si con ustedes hice el ejercicio, no recuerdo si en el encuentro tutorial revisamos el tema de el arco iris, ¿sí? De cuántos colores tiene el arco iris. Yo lo trabajé en los barbacoas, creo. No sé si con ustedes lo hicimos. Con ustedes trabajamos el tema del el ejemplo del arco iris, que se nos sirve para desmitificar la ciencia, de hecho. Lo trabajamos en el encuentro tutorial pasado, no recuerdo, es que eso fue hace 3, 4 semanas, si no estoy mal, ¿no? ¿Ustedes saben cuántos colores tiene el arco iris? 7. 7, ¿sí o no? ¿Ese ejemplo lo trabajamos? No lo trabajamos, ¿verdad? No, profe. ¿Qué hicimos esa discusión? Dámoslo en este ratico, rapidito. Tenemos chancecito. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿Qué saben ustedes del arco iris? ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿Qué nos han dicho que... ¿Cuáles 7. son? Son 7, exacto. ¿Cuáles son los colores del arco iris? ¿Cuáles son los colores del arco iris, chicos y chicas? Han ido a tomar café. Morado, verde, amarillo, Dorado, verde, amarillo, van 3. Rojo. blanco. Ayuden, Rojo. compañeros. Rojo. Rojo, ajá, morado, verde, amarillo, rojo, 4. Azul. 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 Azul, ajá. Naranja. Naranja, 6. ¿Y cuál es el séptimo? Amarillo. Ya está. Rosado. Rosado. Rosado es el color, hay un color rosado en el arco iris. No, sabe ser como más fucsia o lila. Violeta. Ujú, Moradito. Moradito. exacto, Ah, ya sé, exacto. morado. Resulta, pasa, sucede y acontece, mis queridos y apreciados estudiantes, que los colores del arco iris no son 7. Son Hay un todos. señor, exacto, hay un señor que se llama Isaac Newton. No sé si ustedes lo hayan escuchado. Pues Isaac Newton sería la pronunciación, ¿no? Sir Isaac Newton. No sé si ustedes conozcan a este señor. ¿Lo conocen? ¿Saben quién es Isaac Newton? Sí, lo conozco. El señor es bastante conocido por el tema de la gravedad, ¿no? Entonces está el mito de La Sir Isaac. manzana, profe. Exacto, está el famoso mito de Sir Isaac Newton, que se encontraba una vez una tarde reflexionando sobre el universo debajo de un árbol de manzana, y en esas le cayó un árbol de manzana y dijo: oh, he descubierto la gravedad, ¿no? Ese es el mito que tenemos nosotros de Sir Isaac Newton. Resulta, pasa, sucede y acontece que el señor Isaac Newton eh, era muy devoto de la religión católica, supremamente, en extremo devoto de la religión católica. Y don Isaac Newton fue uno de los precursores en la experimentación con la luz, ¿no? Cuando después de descubrir la gravedad, Isaac Newton fue muy, muy, muy inteligente, pues eso no se le puede negar a absolutamente nadie, ¿no?
Entonces, después de trabajar con la gravedad, él se empieza a preocupar por la luz, ¿no? Y la discusión acerca de si la luz es una partícula o es una onda, ¿sí? Si la luz está compuesta por partículas o por ondas. Y resulta que hasta estos días todavía nosotros no sabemos claramente cuál es el comportamiento de la luz, porque la luz se comporta como onda, pero también se comporta con partículas, los electrones, los fotones. ¿Listo? Pero el comportamiento de los fotones es como si fuera una onda. Bueno, en fin, es discusión de física cuántica, que es interesantísimo el tema, pero pues lo dejamos para otra oportunidad. Entonces, Sir Isaac Newton era muy, muy católico, muy, muy fervoroso católico, y resulta que él en sus experimentos con la luz, pues se dio cuenta que, y tenemos esta imagencita de acá, ¿no? Que es como el ejemplo del experimento de Isaac Newton con respecto al tema de la luz. Esta es la refracción y la difracción de la luz, ¿no? Entonces, la luz, cuando se atraviesa por un prisma, lo que pasa es que refracta, se refracta. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen todos los colores que nuestros ojos pueden ver en un rango de ondas, de longitudes de onda. Entonces aparecen, miren, todos los colores. Pero si nosotros nos ponemos a ciencia cierta a diferenciar un color de otro, resulta que no hay diferencia entre color. Aquí aparecen todos los colores que nuestro ojo puede percibir. O sea, no solamente 7. ¿Listo? Aparecen todos los colores que nuestro ojo puede percibir. Pero fundamentalmente nosotros vemos aquí un color rojo, vemos un color naranja, vemos un color amarillo, vemos un color verde, vemos un color azul, ¿listo? Y vemos un color violeta. Fundamentalmente se ven esos 6 colores, son los que más fácil podemos reconocer, ¿sí o no? Se ven 6 colores. Pero como Sir Isaac Newton, y por eso yo les digo, seamos siempre críticos, ¿no? Y este tema es de no ciencia y diálogo de saberes, justamente. Entonces, como para desmitificar un poco la ciencia, porque nos han dicho que la ciencia es lo máximo, ¿no? Es la forma de conocimiento a la que el ser humano, debe llegar y debe acceder. Y nos la han puesto como si fuera el discurso fundante de todo lo demás. Y nos han dicho que la única forma de comprender el mundo es a través de la ciencia. Y resulta que la ciencia, pues no es que sea tan ciencia y no es que sea tan objetiva. Se distinguen 6 colores, ¿listo? Pero como Sir Isaac Newton era muy devoto cristiano, católico, entonces Isaac Newton se basó en el Génesis, ¿listo? Y resulta que en el Génesis se nos dice que Dios creó al universo, al hombre. ¿En cuántos días? 7. Exacto, 7. 7. ¿Cuántos son los pecados capitales? 7. Exacto. Sí. El 7 es un número muy católico, está muy relacionado a la tradición católica. El 7 es un número sagrado para el catolicismo, ¿listo? Y Número entonces perfecto, profe. es el número perfecto, exacto, es la proporción áurea, realmente. Y la proporción áurea es la proporción de Dios. Bueno, eso responde a otras cosas. Chévere charlar de estas cosas. Entonces el 7 es el número de la perfección, es el número de Dios. ¿Listo? Entonces, si era ese, vimos, ¿no? Vimos nosotros aquí, cuando compartimos la pantalla, vimos aquí en este experimento, entonces reconocemos fácilmente 6 colores. Pero entonces Isaac Newton dijo, no, esto lo tenemos que hacer con la geometría divina católica, con el número de Dios. Entonces dijo, hay 7 colores. Entonces Isaac Newton dijo, tenemos un rojo, tenemos el naranja, tenemos el amarillo, tenemos el verde, tenemos el azul y tenemos el violeta. Y se inventó un color que es el añil, que antes le decían añil, que es esta especie de azul que vemos nosotros como por aquí. ¿Listo? Esto es azul. Que sea claro u oscuro es azul. ¿Listo? Pero entonces dijo, no, este azulito que está aquí lo vamos a llamar añil. ¿Listo? O índigo, o celeste. ¿Listo? Entonces dijo, los colores son 7. Pero esos 7 colores no responden realmente a una construcción científica, sino a una construcción de pensamiento que algunos filósofos y algunas tradiciones llaman pensamiento mágico. ¿Listo? No es aquí el hecho de estar atacando a la religión, no, nada de eso, sino que se llama pensamiento mágico. ¿Por qué? Porque no responde a funciones racionales. Entonces, miren, que ese discurso de la ciencia, el discurso que nosotros pensamos que es la ciencia, y lo que nosotros nos han pues, si Isaac Newton dijo que son 7 colores, el señor, que es el padre de la física newtoniana, de la física clásica, pues, ¿no? De la física del movimiento, todas esas funciones que nosotros nos aprendimos de que velocidad es igual a espacio por tiempo, sobre tiempo, perdón, vienen de la física newtoniana, que se inventó el señor Isaac Newton, que descubrió, que elaboró el señor Isaac Newton. Y resulta que esa ciencia siempre va a estar atravesada por un discurso
de tipo ideológico, político, ¿sí? Que va a determinar las maneras en que se produce la ciencia. Entonces, la ciencia no es que sea un discurso totalmente objetivo. La ciencia está atravesada por múltiples discursos. Y esos discursos se han impuesto sobre los otros y han terminado haciendo que el discurso de la ciencia occidental sea el único posible y los otros discursos sean relegados. Por eso los saberes que tenemos en las comunidades son negados y han sido negados y han sido silenciados a través de siglos y siglos de colonización y de dominación occidental. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y dejemos esa reflexión ahí para terminar para esta sesión. Este tema de la ciencia, miren, pasamos de hablar de tecnología porque en TikTok justamente es el reflejo de eso. Entonces, de cómo un avance tecnológico que se puede utilizar con fines educativos y que puede generar tan buenos rendimientos en términos didácticos con los estudiantes, porque es que una cosa es ofrecerles una clase de 2 horas, ¿listo? En el tablero escribiendo, y otra cosa es decirles, miremos un video de 1 minuto y medio en TikTok. Entonces, miren, todas esas cosas están atravesadas por un discurso de carácter político, ideológico, ¿listo? Económico en muchos casos, que hacen que nosotros nos pongan siempre en la tarea de estar como reflexionando realmente y viendo con ojos muy críticos realmente si esto que llamamos ciencia realmente es ciencia, si esto que llamamos ciencia realmente es tan objetivo, si esto que llamamos investigación es realmente un proceso tan sistemático y tan objetivo y tan puro. Resulta que no, responde a procesos de poder, ¿listo? Y bueno, eso sería todo de mi parte por esta sesión, chicos y chicas, tratando de cumplir. Espero les haya parecido pues interesante esta información que hemos compartido. Hemos hecho de todo en este encuentro tutorial. Ayer conversamos, estuvimos recibiendo sus inquietudes, sus preguntas, sus preocupaciones. Hoy pasamos de hablar de infografías, de guías, de... Bueno, me gustó, me gusta. Cuando hay esa interacción sí me parece chévere. Para mí ha sido muy fructífero, de hecho, este encuentro tutorial. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, chicos y chicas? ¿Todo bien? Perfecto. Agradecerle por esta clase, profe. A ustedes les agradezco. Sí, profe, muchísimas gracias. No sé, muy chévere la clase. No sé, No, a ustedes muchísimas gracias porque ustedes son los que hacen posible que estos encuentros tutoriales se conviertan en esto. Al fin de cuentas tenemos que conversar. Miren que lo que hemos hecho es conversar, realmente. Y gracias por la participación pues, de las personas que hicieron sus preguntas y sus dudas. Charlemos, conversemos y algo aprendemos, eso es seguro. Chicas, chicos, entonces, el día lunes yo muy temprano les envío las guías de actividades. Por favor, estar pendientes en los grupos de WhatsApp y en los correos electrónicos. En caso de no recibir la guía el lunes, me informan, porque eso quiere decir que no les llegó y entonces buscamos el medio para que ustedes cuenten con esa información. Ojo, la fecha de entrega de las actividades el día de mañana. Cumplan con eso. Cualquier cosita, pues me comentan. Y en la medida de lo posible, pues ya saben que les voy a estar respondiendo sus mensajes. Muchísimas gracias, que tengan un resto de encuentro tutorial muy satisfactorio y que tengan un muy buen fin de semana. Profe, una pregunta. Buenos Laura. días. Bien, gracias. Profe, la guía número 3 es la misma que está en la plataforma. A decir ¿Cambió algo? verdad, no sabría decirte. No he Sí, visto si profe Mario, debe ser sí. la misma guía, La ¿no? que Debe está ser en la la misma guía. plataforma también es la misma que se les envía. Sí, debe ser la misma. Es la misma. Gracias, Ah, vale. profesor, por esa informacióncita. Que ahí sí no la había revisado. Sí, de todos los cursos, queridos estudiantes, las mismas guías que se les está enviando por correo o por WhatsApp son las que se encuentran cargadas en plataforma. Si ustedes gustan, pueden ingresar y irlas descargando, que ahí están todas, ¿no? Listo, muchas gracias, profe Esteban, por esa Profe, aclaración. sino que algunas de las guías tienen algunas correcciones, profe. Entonces no tiene casi lo mismo. Hay algunas, por ejemplo, las plataformas. Siempre sí tienen algunas correcciones. ¿En qué curso, Fabián? Para revisar, porque tiene que ser lo mismo. No pueden haber correcciones. No correcciones, no, sino que la forma, por ejemplo, dice, por ejemplo, no me acuerdo, no recuerdo, pero compañero sí, decía, por ejemplo, participación en el foro. Entonces, como nosotros no tenemos foros, digamos, Ujú. nosotros Así es. hacemos
Ya. No, pero la intencionalidad, la actividad sí es la La misma. actividad es la Sí, misma. las actividades sí las mismas. Sí, 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 sí. se armoniza Sí, sí, sí. simplemente al contexto de lo que usted refiere. No hay foros, sino el encuentro tutorial, por ejemplo. Ujú. Exactamente, eso. Sí, 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 pero la actividad sí es la misma, correcto. Bien, gracias por la aclaración, profe Esteban. Perfecto, entonces si que gustan ya pueden revisar incluso la actividad. Igual creo que se les habilita el lunes mismo también, una vez entreguen ustedes esta actividad. ¿Listo? Yo voy a detener aquí De la grabación. acuerdo,